clínico de la unidad de falla cardíaca del INCOR, y hoy me complace ser el moderador de esta sesión, la cual me entusiasma bastante porque, digamos, de alguna manera refleja lo que está pasando, digamos, dentro de lo que significa la cardiología en cuanto al progreso que ha tenido la insuficiencia cardíaca a nivel mundial, el interés cada vez mayor en este síndrome, en este problema de salud pública, y que a su vez ha llevado que distintos cardiólogos, ¿no?, y distintas instituciones también se hayan preocupado, ¿no?, y cada vez tenemos pues más servicios con gente entusiasmada, interesada en la insuficiencia cardíaca. Tendremos a 3 expositores, estamos mezclando gente muy reconocida y de mucha experiencia en esta como expositores. Vamos a tener al doctor Pariona, que luego lo vamos a presentar, y 2 cardiólogos jóvenes, pero con un interés bastante marcado en la cardíaca, y es a lo que se dedican en cada una de sus instituciones. Voy a presentar al primer ponente, al doctor Germán Yabar Galindo. El doctor Yabar es cardiólogo clínico de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de Salud. Es también cardiólogo de la Clínica San Pablo y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Cardiología. Germán va a tocar el primer tema, tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, viejos y nuevos actores. Será un reto para Germán en 20 minutos poder hacernos un resumen de los fármacos que de alguna manera marcaron el inicio de lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y estos últimos 5 años que también han sido espectaculares para este problema. Germán, tienes el micrófono abierto para tus 20 minutos de exposición. Muchas gracias, doctor Walter Alarco, por la presentación. Agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología, a la invitación del primer curso virtual de insuficiencia cardíaca, agradecer al público presente de esta forma virtual que tenemos para poder conectarnos. El tema ya lo mencionó el doctor Walter Alarco, viejos y nuevos actores de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No tengo conflictos de interés. A nivel mundial los números son importantes, 1 a 2% de los adultos, 10% de la población geriátrica, una población excluida, 70 años, la mayoría de los estudios excluye esta población, hipertensos y coronarios como factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca, seguramente mayor prevalencia, mayor costo en cuanto a manejo y algunas veces malos resultados clínicos en cuanto a esta patología la tratamos nosotros. Las terapias farmacológicas tienen objetivos: mejorar el estadio clínico y la capacidad funcional, reducir las hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida, progresión lenta de la enfermedad y seguramente prolongar la supervivencia de estos pacientes. Entonces nosotros sabemos y nos posicionamos en la fisiopatía, en donde el evento índice marca el inicio de esta enfermedad. Los pacientes de asintomáticos se tornan sintomáticos luego del evento índice con la activación del eje neurohormonal y daño secundario, tanto en el endotelio como en otros órganos, con la fibrosis como principal actor. Entonces, la insuficiencia cardíaca se torna progresiva y lamentablemente con altas tasas de mortalidad. Es así que nos posicionamos en este escenario ecocardiográfico en donde los viejos actores en aquellos momentos seguramente tallaban en cuanto a tratamiento. Es así que la digoxina fue, junto a los diuréticos, uno de los primeros viejos actores de aquella época. Dick, en 1997, no logró reducir la mortalidad por cualquier causa. Es así que en aquel momento la digoxina y diuréticos eran los primeros viejos actores de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, Consensus en 1987, con un vasodilatador YECA, enalapril, hace que por primera vez se reduzca de forma dramática la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con NYHA clase 4, o sea, en estado grave, además de la terapia estándar de aquel momento. Es así que luego secundado, SOLP en 1991, nuevamente con enalapril, ya en pacientes con clase 2 a 3, o sea, insuficiencia cardíaca leve a moderada,
más bien reducen de forma significativa la muerte por todas las causas. Entonces ya se avisoraba al YECA como el primer pilar fundamental de la insuficiencia cardíaca. Entonces lo comparan con algunos vasodilatadores, la hidralazina y el isosorbide en este estudio, y aquí nuevamente YECA supera en mortalidad a estos vasodilatadores. Ya bien posicionado como primer pilar de la insuficiencia cardíaca el YECA con su representante enalapril. Es así que nos vamos al otro escenario en donde el sistema nervioso simpático talla mucho en la frecuencia cardíaca. Este gráfico muestra a pacientes con insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio y disfunción del ventrículo izquierdo. La frecuencia cardíaca se torna entonces en reposo como una variable importante y se asocia de forma independiente con un mayor riesgo de mortalidad si es que no logramos objetivos en cuanto a esta. Es así, CIBIS-2 en 1999, con el primer betabloqueador usado, bisoprolol, logra una disminución de la mortalidad al agregar este primer betabloqueador al YECA como ya terapia establecida en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, o sea, NYHA clase 3, 4, reducción de hospitalizaciones y muerte por todas las causas y la muerte cardíaca súbita, que es importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso clase 2. Entonces, bisoprolol se tornaba ya como medicamento de elección. Luego viene otro estudio, MERIT-HF, en 1999 con metoprolol. Nuevamente disminuye la mortalidad cuando se agrega al YECA, pero este estudio fue más bien con pacientes con NYHA clase 2 a 4. El impacto en mortalidad, hospitalizaciones, síntomas y calidad de vida traducido en clase funcional. Seguimos con los betabloqueadores, es así que Copernicus en el 2000, con carvedilol, nuevamente logra una reducción de tasas de mortalidad por insuficiencia cardíaca y además extiende el uso de los betabloqueadores a pacientes con insuficiencia cardíaca grave. También lo hizo el bisoprolol con el primer estudio que les mostré. Nuevamente, una población excluida, una población en donde no es muy tomada en cuenta en los estudios, pacientes en edad geriátrica, más de 70 años. Este estudio, Seniors, en el 2005 con nebivolol, logra una reducción del 38% en muertes por todas las causas en pacientes en clase funcional 2 a 4. Ya teníamos una población para un determinado tipo de medicamento. Si es que nosotros no logramos una frecuencia cardíaca adecuada u objetivo con los beta bloqueadores, o finalmente tenemos una frecuencia cardíaca elevada y el beta bloqueador está contraindicado, seguramente SHIP nos va a dar una alternativa. En el 2010, con ivabradina, logra una reducción de muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en este tipo de pacientes. Ojo que tendrían que estar en ritmo sinusal. Entonces ya hemos tocado en cuanto a la fisiopatología dos pilares fundamentales y bien posicionados en cuanto a terapia farmacológica. Los viejos actores con sus representantes. El beta bloqueador trabajando en el sistema nervioso simpático y el YECA en cuanto a inhibición de la enzima. Entonces, en aquel momento, ¿qué había que hacer? Optimizar las medicinas que teníamos en ese momento, que a costa de incrementar dosis seguramente. En aquel momento los estudios eran cortos, Atlas y Moca, uno con lisinopril y el otro con carvedilol, ambos no lograron mostrar diferencias en cuanto a mortalidad. Entonces, ¿qué nos quedaba? Seguramente nos quedaba reemplazar alguno de ellos, quizás el YECA, porque el betabloqueador había logrado mejores resultados. ¿Con qué? Con un BRAT Optimal y Elite, captopril versus losartán, en pacientes post-infarto y en pacientes con insuficiencia cardíaca, los dos estudios a favor de YECA. Por allí no iba el camino quizás, pero nos quedaba un receptor, el receptor de angiotensina 2, y finalmente seguramente la aldosterona, que ya marca un hito en los estudios que les voy a mencionar. Entonces, la alternativa a estos dos pilares era agregar otra droga, seguramente. Para eso vamos a revisar el estudio VALHEP en el 2001, valsartán asociado a YECA más terapia estándar, que no logró un efecto sobre la mortalidad por todas las causas, ningún efecto cuando se agregó a YECA. Claro, logró resultados en otros escenarios, pero en mortalidad ninguno. Entonces, Char, con sus 3 estudios, 2 en fracción de eyección reducida y 1 en preservada, este primer estudio candesartán intentando añadir a la terapia estándar YECA más betabloqueador en pacientes con clase 2 a 4, el efecto fue beneficioso al agregar un BRA, además de la terapia estándar, como criterio de valoración combinada.
La reducción adicional, además de eventos cardiovasculares relevantes. Teníamos dos resultados probablemente contradictorios para este momento, y Sharp solamente usando candesartán en pacientes que ya no tenían YECA encima. Entonces BRA logró con este fármaco una reducción en la mortalidad cardiovascular y admisión por insuficiencia cardíaca. Vamos a ver, pruebas contradictorias. En ese momento, Valgep dice que la mortalidad no se ve afectada. Sharp dice que hay un mejor resultado en cuanto a mortalidad. Valgep dice que la mortalidad cardiovascular no es buena con esta triple terapia, BRAD, YECA y betabloqueador. Sharp dice, bueno, tal vez la mortalidad cardiovascular se vea reducida. Entonces, ¿qué hacemos? No habían datos sólidos para agregar un tercer medicamento como alternativa a estos dos previos, tomando en cuenta a BRAD. Pero podemos revisar un estudio importante, Rales, con espironolactona en 1999, en donde este fármaco toma pacientes con insuficiencia cardíaca grave, clase funcional 3 a 4, y logra una disminución de la mortalidad total un 30%, muerte súbita y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca hasta 35%. Además, era eficaz sin betabloqueadores, era útil con o sin digoxina, era útil con y sin YECA, y además con la presencia o no de cardiopatía coronaria isquémica en ambos géneros. Un tercer fármaco añadido al YECA y al betabloqueador como tres pilares fundamentales y viejos actores seguramente de la insuficiencia cardíaca. Énfasis, el 2011 con eplerenone también logra una disminución de la insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular, muerte por todas las causas, pero ya estos pacientes eran en insuficiencia cardíaca con clase funcional 2, o sea, leve, cuando la terapia era agregada a la terapia estándar. Además, el beneficio era temprano, entonces los antagonistas de receptor de mineralocorticoides se posicionaban muy bien como una tercera terapia para uso en cuanto a tratamiento de insuficiencia cardíaca. Nos posicionamos en la línea cronológica en cuanto a tiempo. Ya tenemos al YECA bien posicionado, ya tenemos a los beta bloqueadores y ya tenemos con Rales a los antagonistas de receptor de mineralocorticoides como triple terapia y viejos actores en ese momento. Pero este cuadro nos enseña datos fundamentales. Las drogas reducen la mortalidad, porque precisamente lo que queremos hacer es eso. Nosotros vemos el efecto incremental de todos estos medicamentos en cuanto a reducción de mortalidad. Aquí vemos a los beta bloqueadores que logran un gran efecto en reducción de mortalidad y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Más bien no es así, los YECA y los BRA son drogas que inhiben el sistema renina-angiotensina, pero tienen un modesto efecto sobre la sobrevida de los pacientes. Sin embargo, el efecto incremental de la suma de toda esta terapia hace que disminuya la mortalidad finalmente en nuestros pacientes con estos estudios hasta este momento. Viejos actores, viejos conocidos, y el 2014 sale este estudio para HF con ARNI, la mezcla de sacubitril más valsartán versus enalapril. Logra una disminución del 20% de la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por cualquier causa. Además, un beneficio precoz a los 30 días en pacientes ambulatorios, a los 60 días en pacientes hospitalizados. Además, los que más se beneficiaron con el uso de este medicamento fueron aquellos con clase funcional 1 a 2. Y este medicamento tuvo buena tolerancia y muchos efectos en cuanto a variables divididas se refiere. Entonces, ARNI se posiciona como un medicamento alternativo a la terapia estándar de insuficiencia cardíaca para este momento. Entonces lo comparamos nuevamente con el efecto incremental en cuanto a reducción de mortalidad. ARNI hace un 20% de efecto incremental en cuanto a reducir la mortalidad en estos pacientes con insuficiencia cardíaca respecto al YECA y a los BRA. Es importante saber los objetivos terapéuticos. Nosotros sabemos que durante la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, las neurohormonas producen un efecto perjudicial en el miocardio y hay otras neurohormonas que más bien hacen un efecto beneficioso, pero son inhibidas, los péptidos vasoactivos. Toda nuestra terapia está dirigida a modular todo este sistema neurohormonal y finalmente lograr dosis objetivos, mejorar a los pacientes y lograr resultados en cuanto a mortalidad se refiere. Pero nosotros tenemos otras variables que son importantes, como la presión arterial, la hipercalemia y la función renal, que son variables que nos frenan la dosificación de estos medicamentos y llegar a una terapia médica óptima, y finalmente tornarnos en un juego de ajedrez en donde retiramos fármacos, incrementamos medicamentos, hacemos el switch con otros y logramos finalmente la modulación neurohormonal para el manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Variables importantes a tomar en cuenta? Sí.
Nuevamente nos posicionamos en la línea cronológica, en donde ya tenemos a los ARNI bien posicionados como una alternativa para terapia para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto está escrito en las guías y seguramente en el lado americano ya está escrito los YECA, los BRAP, los ARNI están mencionados con indicaciones claras y estudios que avalen su uso. En el lado europeo también YECA más beta bloqueadores para disminuir síntomas asociado o no en algún momento antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Si el paciente sigue sintomático, el switch de ARNI-YECA ya indicado muy bien con buena clase de indicación, y vabradina en determinada población, si no se logra controlar la frecuencia cardíaca y el uso de beta bloqueadores en este momento. Además, se menciona en estas guías la triple terapia, ¿no? Esta triple terapia dirigida a pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. Claro, acá mencionan taquicardias ventriculares, que probablemente también sean una causa de muerte súbita en los pacientes con NYHA clase 2. Sí. Los beta bloqueadores antagonistas de receptor de mineralocorticoides Pero asociados a ¿cómo los va a ARNIs. ser eso, no? En Entonces, un capítulo hicieron todo lo que no hicieron en... Esta terapia está ya bien definida. Pero nosotros sabemos y conocemos el nudo gordiano de la insuficiencia cardíaca, la pluripatología, ¿no? La diabetes es un importante factor de riesgo cardiovascular y no está de más mencionar que los diabéticos con insuficiencia cardíaca se hospitalizan más y se mueren más y además tienen un alto riesgo de complicarse en su evolución. Es así que disminuir la glicemia era importante. En Parrek, Ticler, Canvas y Vertis se dedicaron a eso, pero obtuvieron resultados taquilleros en cuanto a eventos cardiovasculares. Es así que el 2019 sale DAPA-HF con dapagliflozina, en donde este fármaco inhibidor de la SGLT2 logra disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, visita a urgencias, muerte cardiovascular, en pacientes incluso con y sin diabetes. Y el perfil de este paciente más o menos era un varón blanco de 67 años, no diabético, con clase 2, de etiología isquémica, una fracción de eyección de 30% y con buen tratamiento, beta bloqueadores y diuréticos en un gran porcentaje, al igual que los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, y un 11% de la terapia con ARNI. Entonces, nuevamente nos posicionamos en otro estudio importante, Victoria. Si es que la demanda, si es que existe una disminución del óxido nítrico, entonces este medicamento entra a tallar para aumentar un poco la actividad de la guaninato ciclasa, que está venida menos en la insuficiencia cardíaca. Vericiguat, con el estudio Victoria, logra una disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no reduce la mortalidad cardiovascular, y tampoco en el análisis de un subgrupo no induce remodelado reverso. Entonces, este medicamento se ve limitado a pacientes con insuficiencia cardíaca con descompensación reciente al aumentar esta guanilato ciclasa soluble. Ojo, en pacientes con más de 75 años y un ProBNP muy elevado para el uso de este fármaco que no tuvieron muy buenos resultados. Luego, este año también se sale a la luz este estudio, Emperor-Reduce con empagliflozina. Nuevamente, disminución de riesgo de empeoramiento de insuficiencia cardíaca y muerte de origen cardiovascular en pacientes con y sin diabetes, un inhibidor de la SGLT2. Y el perfil de este fármaco más o menos era un varón blanco de 67 años, insuficiencia cardíaca en clase funcional 2, una FEBI de 27%, es cierto, tenían menos fracción de eyección respecto a los pacientes incluidos en DAPA-HF. La tasa de filtración también fue menor versus los del DAPA-HF, y resaltar que este estudio tuvo más pacientes con ARNI, hasta el 20%. Sin embargo, este estudio no logró disminuir la muerte por causas totales, ¿no? Y esta semana se publica este artículo en donde comparan al sacubitril valsartán versus el enalapril y toda la historia y todo lo que pasó estos últimos 5 años, y los resultados son bastante alentadores en cuanto a disminución de biomarcadores, protección renal, disminución de efectos en el remodelado miocárdico, calidad de vida, y hace que probablemente desde las guías que ya están escritas lo traigan a los ARNI a formar parte de los nuevos actores y reemplazar a los YECA definitivamente, quizás en las guías del 2021. Nos posicionamos aquí en el tratamiento ambulatorio de la insuficiencia cardíaca. Son objetivos los tres: 1, antagonismo del eje neurohormonal, modificación de la enfermedad, del curso de la enfermedad, y probablemente tallar en la mortalidad. ¿Quiénes? Los viejos actores
YECA, BRA, los beta bloqueadores, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y probablemente nuevamente traído adelante los ARNIs como nuevo actor y recientemente los inhibidores del SGLT2. Diuréticos para tratar síntomas, asociación de ellos para tratar resistencia a diuréticos y otros medicamentos en poblaciones específicas como ibabradina, hidralacina y la digoxina. Repito, en poblaciones precisas y pequeñas seguramente. Aquí este pequeño cuadro muestra, si tenemos a un paciente con una terapia con beta bloqueadores y un YECA y BRA, nosotros vamos a ver un efecto incremental en cuanto a disminuir puntos duros de efectos cardiovasculares con la asociación de algunos medicamentos. Si hacemos el switch con ARNI, seguramente mejores resultados. Si agregamos antagonistas del receptor de mineralocorticoides, mejores resultados. Y si agregamos un inhibidor de SGLT2, seguramente vamos a tallar en muerte cardiovascular, muerte por todas las causas y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, esperar al margen ya no es una opción. Necesitamos enfoques novedosos, esfuerzos intensivos para que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca reciban las mejores terapias posibles, lo antes posible. Esto significa terapia cuádruple. Seguramente lo antes posible significa NYHA clase 2, NYHA clase 1, para evitar que estos pacientes sigan el curso progresivo de la enfermedad. Finalmente, este cuadro identifica bien a los fármacos neuromoduladores y modificadores de la enfermedad y sumados en este slide que fue presentado en el último congreso como la cuádruple terapia que seguramente se viene en las guías del 2021. Dapaglifosina, seguramente como el cuarto pilar fundamental de la insuficiencia cardíaca que formará parte de la terapia estándar y los ARNI reemplazando seguramente definitivamente a los YECA. Entonces, quedarnos en nuestra zona de confort no es lo ideal y seguramente tendríamos que hacer un poco de magia con estos nuevos actores asociados a algunos viejos ya conocidos. Muchas gracias, espero les haya gustado mi presentación. Excelente presentación, Germán. Te has ceñido al tiempo para hacernos una historia de... Deja de compartir, por favor, tu pantalla para hacer una historia interesante de todo lo que es la insuficiencia cardíaca y todo lo que hemos avanzado en estos últimos 30 años. Dejamos las preguntas para el final de las 3 exposiciones. Les agradeceré que si tienen preguntas lo pongan en el chat. Y el siguiente mensaje es que luego ustedes van a recibir un link en donde van a tener 8 horas para poder responder algunas preguntas en relación a este curso que se ha dado de insuficiencia cardíaca y es parte de los requisitos para poder obtener la certificación. Como segundo expositor me complace presentar al doctor Marcos Pariona. El doctor Pariona, conocido por muchos de nosotros, ¿no? Es jefe del servicio de cardiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, es el coordinador actual del Consejo de Insuficiencia Cardíaca y es el artífice de este curso, de habernos convocado, un conocedor del tema, y le estamos dando como hombre de experiencia esto que es quizás una de las partes más difíciles y complejas en cuanto a lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y en rango medio. Y seguramente obtendremos también algún comentario y no sabemos por cuánto tiempo más se mantendrá esta clasificación y de repente de aquí a un tiempo no hablemos ya del rango medio. Estimado doctor Pariona, por favor, tiene 20 minutos. Ok, gracias Walter. Por favor, ¿me confirman que están escuchándome bien? Sí, se te escucha muy bien. Okay, muchísimas gracias. Bueno, gracias Walter nuevamente por la presentación. Bueno, creo que soy el más viejo y eso dice algo de la experiencia. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, vamos de frente al grano. En el 2016, la Sociedad Europea de Cardiología presentó sus guías para el manejo de la insuficiencia cardíaca y dio esta clasificación de la insuficiencia cardíaca basándose en la fracción de eyección. Y dividió la insuficiencia cardíaca en 3 grupos: fracción de eyección reducida, fracción de eyección en rango medio y fracción de eyección preservada, tomando como eje para la división a la fracción de eyección, que es un viejo conocido de todos los cardiólogos, que si bien no es perfecto, pero probablemente es el método más conocido para
cuantificar o evaluar como punto subrogado la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, se determinó en esta guía que la fracción de eyección menor de 40% correspondía a la fracción de eyección reducida. El rango medio era entre 40 y 49% y 50% más correspondía a la fracción de eyección preservada. Además, tanto para el rango medio como para la fracción de eyección preservada, tenía que haber o péptidos natriuréticos elevados y además criterios adicionales de daño estructural, sea del ventrículo o de la aurícula izquierda, y disfunción diastólica. Vamos a revisar un poquito de la epidemiología. Vean ustedes, no hay diferencia prácticamente en síntomas y signos entre la fracción de eyección reducida y preservada. Y ya desde hace tiempo atrás, los registros nos enseñaron que los pacientes que llegaban y se hospitalizaban o acudían a la emergencia por insuficiencia cardíaca descompensada, tenían fracciones de eyecciones en un rango muy variable, como vemos en este registro ya de bastantes años atrás. Y vean ustedes, si ponemos acá el punto de corte en 50%, todos estos pacientes, pues que es un grupo grande, estaban en este grupo, y si consideramos de 40 para arriba, más todavía. O sea, la fracción de eyección reducida, si bien es la más estudiada y la que tiene mayores posibilidades terapéuticas, como bien ha explicado el doctor Yavar, sin embargo, resulta que al final se está quedando como un grupo más reducido, como ustedes ven aquí, en estas tendencias hacia el año, conforme van pasando los años, se dan ustedes cuenta que la fracción de eyección reducida, que en azul, se va quedando más o menos por el 35%, y la fracción de eyección preservada, que es más del 50%, llega casi al 50%, ¿no? Y eso también es cierto conforme se avanza en la edad, ¿no? Eso explica pues que los grupos más añosos de insuficiencia cardíaca tienen una predominancia de fracción de eyección preservada. En nuestro país tenemos un par de registros, uno del Hospital Baiza y el otro de nuestro hospital, en los cuales también vemos en pacientes que se hospitalizan por insuficiencia cardíaca que la fracción de eyección preservada es un grupo importante representando aproximadamente el 50% de los casos. Otra cosa muy interesante es la sobrevida. Inicialmente, la sobrevida se calculó que era similar, tanto para fracción de eyección preservada como reducida, pero luego se ha visto que si bien no es igual, de todas maneras tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, bueno, acá normal, que sería preservada, tampoco quiere decir que tiene una buena sobrevida comparando con los que tienen una fracción de eyección normal, pero que no tienen insuficiencia cardíaca. O sea, definitivamente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una mala noticia. Vamos a revisar un poquito con respecto a la fracción de eyección, porque esto es muy interesante, ya que es lo que nos determina para hacer la clasificación. Si revisamos los estudios clínicos que se han hecho en insuficiencia cardíaca, y nos vamos muy atrás, en los primeros estudios como el BGEF o el Consensus, estos estudios no tuvieron un criterio de punto de corte de fracción de eyección, ¿no? Y esos puntos de corte recién aparecieron con los estudios SOP y RALES, en los cuales tomaron como fracción de eyección reducida de 35% para abajo. Ya los estudios VALGEF y MADE con beta bloqueadores tomaron 40%. Es decir, que esto es un criterio que ha ido variando y definitivamente el dividir en determinado número o poner determinado punto de corte es un criterio completamente arbitrario. Después tenemos al estudio CHAM, que fue un estudio que reclutó pacientes con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección por encima de 40%, que lo consideró como preservada. Y los estudios más recientes, como el TOPCAT o el Paragon, han considerado fracción de eyección preservada de 45 para arriba. Y los estudios que son muy esperados con los estos nuevos fármacos, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que son el DELIVER y el dapaglifosina y empaglifosina, en fracción de eyección preservada, también están tomando como punto de corte 40%. ¿Cierto? Como ustedes ven, a pesar de que existe una definición en la guía, esta necesariamente no implica una aplicación ni en el mundo de los ensayos clínicos, ni probablemente en la práctica diaria. En lo que respecta a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, tenemos que tener en cuenta también que existen muchas comorbilidades que la acompañan. De hecho, las comorbilidades son un componente mayor en este tipo de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, si uno compara la mortalidad y la hospitalización,
en diferentes ensayos clínicos con otras patologías cardiovasculares y comparan a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, definitivamente la fracción de la insuficiencia cardíaca tiene una mayor mortalidad y una mayor hospitalización por insuficiencia cardíaca descompensada. Con respecto al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si bien uno pudiera pensar que es relativamente fácil, en realidad es bastante difícil. Y para eso les muestro este score hecho o presentado hace un par de años en Circulation, en el cual ustedes ven que tomando solamente criterios clínicos y ecocardiográficos, uno puede hacer una puntuación que nos da la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Vean ustedes que en esta puntuación no se ve para nada los péptidos natriuréticos, que según este examen o esta evaluación no alcanzaron, digamos, lo suficiente como para poder ser incluidos en el score, cosa que llama la atención. Este es el score que el año pasado publicó la Sociedad Europea de Cardiología para, como dice acá, diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y vean ustedes que este algoritmo incluye varias cosas. Uno, una evaluación inicial, una evaluación diagnóstica avanzada y una evaluación de la etiología. La evaluación inicial incluye básicamente el aspecto clínico, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiografía estándar, ¿no? Prueba de esfuerzo, caminata de 6 minutos. Y la parte 2, si es que toda esta evaluación nos lleva a una sospecha de que hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pues pasamos a la evaluación que es ecocardiográfica y con los péptidos, que como ustedes ven aquí, tiene una serie de componentes que hacen un poco difícil en la práctica diaria probablemente hacerlo, se toma más tiempo obviamente, y como ustedes ven hay criterios de disfunción diastólica, inclusive se menciona aquí nuevas técnicas como el strain, ¿no? Y morfológicas, nuevamente vemos hipertrofia ventrículo izquierdo, la masa ventricular, dilatación de aurícula izquierda, y también los biomarcadores, los péptidos natriuréticos, con una diferenciación clara entre los pacientes que tienen ritmo sinusal y los que tienen fibrilación auricular, que también es una comorbilidad o algo que se añade con mucha frecuencia en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y de acuerdo a esa puntuación, uno puede definir si ya está, digamos, claro de que hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de 6,5 más puntos, o si es algo todavía dudoso, para lo cual habría que hacer test invasivos, o si se descarta el diagnóstico. Y para que vean ustedes que no es nada fácil hacer el diagnóstico, esta publicación del año pasado de Circulation nos muestra pacientes que fueron llevados a una evaluación hemodinámica invasiva para medir la presión de cuña. Y los autores de este estudio tomaron estas diferentes definiciones de insuficiencia cardíaca, como ustedes ven, de varias sociedades y de varios estudios clínicos. Y ven ustedes el hallazgo, ¿no? Cuando ellos hicieron la evaluación hemodinámica, pues solamente 243 de 461 pacientes tenían elevada la cuña, ¿no? Y vean ustedes cómo clasificaban las diferentes guías o los diferentes estudios clínicos. Y si vamos un poquito más allá, vemos la cantidad de pacientes que tenían cuña normal con diagnóstico clínico o por los diferentes métodos preconizados por las sociedades de insuficiencia cardíaca. Esto simplemente es para recordarnos que el diagnóstico no es tan fácil como parece. Y eso se debe seguramente a que hay muchos fenotipos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Este es un intento de clasificación que hay muchos, en los cuales hay fenotipos predisponentes y hay fenotipos de presentación clínica. Y ahí hay algunas alternativas diagnósticas, pero desafortunadamente ninguna ha tenido éxito todavía. Y también probablemente haya aspectos inclusive raciales, ¿no? Este estudio de un registro grande en Asia nos muestra que si bien encuentran dos fenotipos que son clásicamente descritos, como es el de las sociedades occidentales, de pacientes mayores, mujeres con fibrilación auricular, o los pacientes metabólicos con obesidad, con diabetes, encuentran un tercer grupo que es de diabéticos delgados, ¿no? Y que según ellos, en su población, son los que tienen el peor pronóstico. Entonces, definitivamente el hacer el fenotipo es algo importante porque determina también el pronóstico del paciente.
respecto a la fisiopatología de la fracción de eyección preservada, este es el modelo tradicional, ¿no?, en el cual uno pues, se refería a la hipertensión, que básicamente causaba hipertrofia del ventrículo izquierdo, esto llevaba a remodelamiento, a crecimiento del aurículo izquierdo, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece ser que esto no aplica en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y lo que se preconiza ahora es que las múltiples comorbilidades que acompañan al síndrome producen una reacción inflamatoria sistémica, como queda traducida por los altos niveles de estos marcadores, que producen un daño multiorgánico, y en el corazón lo que producen es una respuesta, una disfunción endotelial que tiene que ver con el ingreso de leucocitos, con la consiguiente producción de colágeno, y además la disfunción endotelial con la producción de especies de radicales de oxígeno que disminuyen el óxido nítrico y por lo tanto, al disminuir la guanilato ciclasa y el GMP cíclico, tienen efectos proactivos para la hipertrofia. En cuanto al tratamiento, ha habido estudios para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como ustedes ven, ¿no?, pero desafortunadamente todos han sido negativos. Todos los que han usado los fármacos que fueron descritos en la charla anterior, ¿no?, IECAS o ARA2, pironolactona, e inclusive el año pasado se publicó los resultados del estudio Paragon con sacubitril valsartán, que si bien es cierto tendía a ser positivo, sin embargo no llegó a la significación estadística. Esto pues nos presenta ante un dilema, ¿no? Si es que el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, al igual que el tratamiento para la fracción de eyección reducida, tiene un objetivo neuroendocrino que es claro, ¿no?, y que en este caso de la fracción de eyección preservada sería la inflamación microvascular. Sin embargo, todavía no se encuentra el fármaco que pueda, o los fármacos que puedan atacar este nivel, por lo menos de manera que hagan disminuir los puntos primarios de manera significativa. Y la otra manera de verlo sería pues que un fármaco no va a bastar, y que si bien es cierto, la fracción de eyección preservada es etiológicamente heterogénea y fenotípicamente heterogénea, igual que la fracción de eyección reducida, terapéuticamente probablemente sea heterogénea, y tengamos que definir terapias para cada fenotipo. Y un ejemplo de eso podría ser el hallazgo esto que ha sido descrito ya en muchos sitios, del amiloide en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Con respecto a la fracción de eyección con rango medio, este es un resumen de las características, como ustedes ven, y si se ponen a comparar, pues la fracción de eyección con rango medio se parece mucho a la fracción de eyección reducida, más que a la preservada. Y otra cosa que llama mucho la atención, y esto lo voy a pasar a describir en un momento, es que la terapia, en este caso neuromoduladora de sistema renina-angiotensina aldosterona y de beta bloqueo, parece ser que funciona también en la fracción de eyección con rango medio y no en la preservada, como ha sido ya demostrado por los estudios clínicos. Vean ustedes, tenemos los estudios clínicos que han incluido pacientes de ambos grupos, o que han incluido pacientes con fracciones de eyecciones de 45 para arriba, ¿no? Esta es una revisión del estudio TOPCAT con espironolactona, y vean ustedes, ellos incluyeron pacientes con 45% para arriba, y vean ustedes, este es el RR y este es el intervalo de confianza, y si ustedes notan, el beneficio se observa hasta un poco más del 50% para el outcome primario, que era mortalidad y hospitalización, y cuando se trata solo de hospitalización, eso se prolonga inclusive un poco más. Esta es una data del estudio CHARM, que también ha sido nuevamente analizado, porque este estudio es bastante antiguo, y este estudio también pues tenía todo el espectro de la fracción de eyección, y vean ustedes cómo, nuevamente acá el RR y el intervalo de confianza es benéfico todavía dentro de la barra azul que correspondería a la fracción de eyección en rango medio. Y no solamente espironolactona y los IECAS, sino que también, o la SARA2 en el caso del sartán, sino también los beta-bloqueadores. Fíjense, este metaanálisis de varios estudios con seminales de beta-bloqueadores, en los cuales, si bien es cierto fueron por fracción de eyección reducida, incluyeron pacientes con fracciones de eyecciones por encima de eso. Y cuando se analiza, vean que los pacientes que tenían ritmo sinusal y estaban en este rango medio, también se observó una reducción en la mortalidad
por todas las causas y en la mortalidad cardiovascular. Esto es un análisis juntando los resultados del estudio Paradigm, recuerden ustedes menos del 40%, con los resultados del estudio Paragon de 45 para arriba. Y nuevamente se observa, vean ustedes esto, esta es la reducción y este es el intervalo de confianza, y vean ustedes que el efecto benéfico se va por encima, inclusive del 50%. Y un hallazgo que es bastante interesante, que todavía está por probar, es esto de las mujeres, ¿no? O sea, del género, que parece ser que la fracción de eyección, digamos, el beneficio es mayor en las mujeres, hasta fracciones de eyecciones más altas que en los varones. Por eso que en eso estamos en desventaja. Entonces, la fisiopatología de la fracción de eyección en rango medio, como ha sido calificada, estaría más cerca de la fisiopatología de la fracción de eyección reducida que de la fracción de eyección preservada. Esto es un análisis, si ustedes revisan las guías americanas, ellos no consideran esta fracción de rango medio y más bien han sacado este año un statement con respecto a lo que ellos llaman fracción de eyección recuperada, ¿no? Y vean ustedes, ellos piensan de que la fracción de eyección reducida con la terapia médica o de dispositivos puede tener una recuperación parcial o total, o simplemente no recuperarse. Y acá tenemos las diversas causas que pudieran llevar a una disminución de la fracción de eyección y cómo estas pueden ser recuperadas. Eso es algo que hay que examinar porque también es muy importante determinar si estos pacientes que están en este rango medio están subiendo o están bajando su fracción de eyección. Finalmente, esto es algo también importante. Vean ustedes cómo la contribución de otras comorbilidades y demográficas, básicamente edad y sexo, son mayores conforme aumenta la fracción de eyección. Es decir, que cuando la fracción de eyección ya alcanza el punto normal, pues obviamente ya no es una causa importante de mortalidad o de hospitalización por falla cardíaca. Quisiera concluir con esto, diciendo que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es la forma predominante de insuficiencia cardíaca en la actualidad. El diagnóstico es difícil y probablemente depende mucho del fenotipo, que nos va a permitir usar el score que tengamos que usar. Los puntos de corte de fracción de eyección utilizados son actualmente arbitrarios y, como bien decía Walter, esto puede cambiar porque son valores arbitrarios, obviamente. No se dispone de una terapia comprobada para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y es probable que la actualmente denominada fracción de eyección con rango medio sea realmente una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida. Gracias por su atención. Muchas gracias, Marcos, por tu excelente exposición y hacer fácil lo difícil, como es el poder hablar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En tercer lugar, me es grato presentar al doctor René Rodríguez. El doctor Rodríguez es cardiólogo joven del INCOR, con un interés desde su formación de residente en la insuficiencia cardíaca, tan es así que se fue a hacer una estancia formativa a la unidad de falla cardíaca avanzada del Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Es cardiólogo asociado de la Sociedad Peruana de Cardiología y cardiólogo de staff de la clínica TES. Él nos va a hablar sobre terapias para insuficiencia cardíaca avanzada. René, tienes 20 minutos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor Larco, por la presentación. También agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología por la invitación a este curso virtual que nos une a muchos cardiólogos en este tema tan apasionante como la insuficiencia cardíaca. En esta oportunidad, pues, voy a tratar en estos minutos de conversar un poco sobre la insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué terapias tenemos para ofrecer a este grupo de pacientes? No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Recordar que en la historia natural de la insuficiencia cardíaca, pues todo inicia con el primer episodio de descompensación del paciente que nos da el diagnóstico inicial. Este es el periodo en el cual nosotros iniciamos la terapia neurohormonal, que ya bien ha sido mencionada en las exposiciones previas, y luego de ello el paciente se mantiene en un periodo, digamos, de meseta, en el cual va a depender, según las características del paciente y comorbilidades, de mantenerse esta meseta. En algún momento puede ocurrir un episodio, pues, de... Y luego en el periodo, conforme va pasando el tiempo, el paciente va presentando múltiples descompensaciones, fundamentalmente por episodios de congestión, que es en más del 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, hasta que llega un momento en el cual, pues,
ya la terapia que damos, incluso ya el paciente deja de tolerar dicha terapia, e incluso a pesar de un cuidado extenso por las unidades de insuficiencia cardíaca o de cardiología de los diferentes centros, y es en ese momento en el que el paciente ingresa a un periodo ya de deterioro progresivo, en el cual pues definitivamente ingresa un cuadro llamado de refractariedad, si queremos, denominado como falla cardíaca avanzada. Si esto lo trasladamos a lo que, digamos, la parte hemodinámica, la clásica curva presión-volumen, pueden ver ustedes que en los estadios iniciales de insuficiencia cardíaca, el estadio B, en el cual incluso el paciente está completamente asintomático, y hasta el estadio C, en el cual se hace francamente sintomático, lo que predomina es pues, el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y esto permite de alguna manera mantener el volumen sistólico, y el paciente, pues, debido a este aumento de presiones, fundamentalmente manifiesta congestión. Sin embargo, cuando ya llegamos a ese periodo que les acabo de mencionar, que veíamos en amarillo en la diapositiva previa, el paciente ya tiene un aumento más marcado de las presiones de llenado, el ventrículo ya no puede tolerar dichas presiones, disminuye claramente por eso la presión sistólica, y ya hay una disminución importante del volumen sistólico, que es lo que va a caracterizar a estos pacientes. Es decir, va a haber una mezcla de la congestión previamente mencionada por ese aumento de presiones de llenado, pero ya se suma un estado de bajo gasto cardíaco evidente por esta disminución importante del volumen sistólico. ¿Es importante esto en respecto a supervivencia? Pues por supuesto, como pueden ver en la izquierda, claramente el estadio D, o la combinación del C en la fase final y el D propiamente dicho, la curva de supervivencia es claramente en picada, ¿no? E incluso independientemente de la edad. Y en la derecha ustedes pueden observar pues claramente que aquel paciente que se encuentra ya en el estadio D, para los americanos es el estadio de falla cardíaca avanzada, pues claramente conforme va pasando el tiempo, la mortalidad, si no actuamos o por lo menos no intentamos ofrecer una terapia mayor, pues la mortalidad es inminente. También importante las hospitalizaciones. Estos pacientes son, digamos, reingresadores frecuentes a las diferentes emergencias de los hospitales, y fíjense cómo cada vez que tenemos una hospitalización, pues definitivamente la sobrevida es cada vez menor. Sabemos que la congestión como tal en todos los estadios de insuficiencia cardíaca, pues generan mayor mortalidad por los diferentes reingresos, pero algo que impacta, como comenté en estos pacientes, es la hipoperfusión secundaria al bajo gasto cardíaco que se manifiesta. Y en este trabajo pueden ver ustedes cómo hay una relación estrecha entre lo que es la hipoperfusión y uno de los marcadores que usamos muchísimo, sobre todo en nuestros pacientes hospitalizados por falla, que es el lactato, ¿no? Definitivamente aquellos pacientes con un láctico mayor a 2, la supervivencia es menor si es que esta no se corrige o no tratamos la hipoperfusión. Entonces, digamos que cómo podemos predecir o qué herramienta podemos utilizar para identificar qué paciente ya necesita ser referido, es decir, qué paciente en un estadio C, una insuficiencia cardíaca que está bajo tratamiento, ya, digamos, necesita un soporte mayor, ser definido como avanzado y finalmente referido. La Escuela Americana publicó en el 2017 este statement muy interesante en el cual nos permite, mediante el acrónimo I Need Help, identificar cuáles son aquellos factores que, digamos, podemos guiarnos para ya definir al paciente como potencial avanzado y candidato a terapias mayores. Ya la necesidad de terapia inotrópica como manejo sintomático del paciente, la clase funcional avanzada, la disfunción de órgano diana, en este caso sobre todo a nivel renal y o hepático, la fracción de eyección disminuida, que para este año pues considera un 35%, pero una actualización reciente publicada este año en el JACC consideran que el punto de corte debería ser 25%. Si hay presencia de desfibrilador, pues que tenga choques apropiados. El número de hospitalizaciones, a más hospitalizaciones, pues por supuesto ya es candidato. El término llamado de resistencia diurética, es decir, aquel paciente que aumentamos cada vez más la dosis de diuréticos o incluso asociamos otras familias y el paciente persiste con congestión tanto sistémica como pulmonar. La presencia de hipotensión, sobre todo sintomática, la presencia también pues, de taquicardia compensatoria, y algo que es muy importante y también marca el pronóstico, la intolerancia a la medicación neurohormonal. Se intentaron hacer definiciones. En el 2007 ya conocemos pues que la Escuela Europea, digamos que nos pautó algunos criterios, podemos guiarnos que el paciente es un claro avanzado, ¿no? Más o menos lo mencionado, clase funcional 3-4, retención de volumen, congestión, episodios de más de una hospitalización en 6 meses, una disfunción cardíaca severa y la intolerancia a los fármacos. Los americanos también, bajo estos 11 puntos, es más o menos
coinciden con la escuela europea, solo agregan por ahí las dosis de diuréticos para considerar como un paciente con resistencia a diuréticos y la hiponatremia, pero después comparten criterios. Y recientemente, en el 2018, en este statement publicado en la Revista Europea de Cardiología, nos dan un poco un esclarecimiento de cuáles deben ser los criterios, y aquí recalco tal vez las novedades, si podríamos decir así. Ya consideran la falla derecha aislada como un criterio también de insuficiencia cardíaca avanzada, evidentemente con los síntomas ya mencionados. También las patologías, las cardiopatías congénitas. Acá no lo remarqué, pero también importante porque consideran que ya no es necesario, o sea, solamente mirar la fracción de eyección, también, como mencionaron en la exposición previa, la fracción de eyección preservada y o de rango medio, con las características mencionadas, también se pueden considerar como avanzados. Más de una visita no planeada, es decir, no necesariamente el paciente tiene que estar ingresado para considerar que es una hospitalización, sino ya el requerimiento de terapia endovenosa en una visita no planeada, pues ya es parte para considerarlo como uno de los criterios. Y también consideran ellos disfunción orgánica pues extracardíaca, evidentemente por falla, como puede ser la caquexia, que es muy frecuente y que a veces no la consideramos, la disfunción renal, y que no es necesario la presencia de hipertensión pulmonar, aunque es un criterio que es importante. Cuando clasificamos a estos pacientes, una vez que ya los definimos, claramente hemos mencionado pues, los estadios de A a D, la NIHA que nos ayuda muchísimo, pero uno de las clasificaciones que mejor nos ha permitido a la fecha estratificar a estos pacientes, sobre todo de cara a la elección de qué terapia podemos considerar en ellos, es la clasificación Intermax, que justamente nace del registro del mismo nombre que se actualiza cada cierto tiempo, que es el registro de asistencia circulatoria mecánica internacional. Y ustedes pueden ver cómo esta clasificación interesante parte desde el estadio más crítico, que es el Intermax 1, en el cual el paciente claramente está en un shock cardiogénico refractario, definido como el crash and burn, hasta el estadio 7, que es, digamos, el NIHA 3, pero ambulatorio, que no tiene mayor, digamos, signos de congestión al menos evidentes, tolera aún el esfuerzo, y conforme vamos subiendo hasta llegar, digamos, a los estadios 3, 2, que son ya los estadios críticos, el estadio 3, que es el paciente inotrópico dependiente, el estadio 2, que es un Intermax 3, pero que ya presenta deterioro de órganos. Entonces, esta clasificación nos ayuda muchísimo, sí, porque nos permite estimar qué paciente probablemente requiere un soporte agudo precoz, sobre todo el implante, por ejemplo, asistencia circulatoria de corta duración, llámese ECMO, por ejemplo, evidentemente previo a eso considerar por el balón de contrapulsación, y en estadios ya no tan, digamos, críticos como pueden ser desde el 4 al 7, donde claramente pues tenemos otras opciones como vamos a ver más adelante. Esta es una experiencia que se tuvo previamente en el instituto donde laboro, dirigido por el doctor Aguirre en el 2014, donde se utilizó un poco esta clasificación y se intentó ver qué sobrevida en meses teníamos clasificando a nuestros pacientes avanzados bajo esta clasificación, y claramente pueden ver ustedes que definitivamente los de Intermax 1, 2 pues tenían menor sobrevida a comparación de los ambulatorios y los que se encontraban en el estadio inotrópico dependiente. ¿Qué exámenes complementarios nos ayudan también a detallar estos pacientes una vez definido? La parte clínica ya lo mencioné. En laboratorio, pues claramente nos podemos guiar, por ejemplo, la presencia de hiponatremia, la anemia crónica, los péptidos natriuréticos elevados, una hipoalbuminemia también, y también echamos mano de los scores, que es importante destacar sobre todo el score de Seattle, que es uno que utilizamos de preferencia. El MAGIC recientemente también ha sido incluido, pero no tiene mucha, digamos, en las guías es más considerado el score de Seattle, que si tenemos una sobrevida predicha menor al 80% al año, pues es un indicativo de que el paciente pues probablemente necesite una terapia mayor, ¿no? Una vez clasificado nuestro paciente, entonces definimos cuáles son los objetivos de tratamiento. Definitivamente lo primero y tal vez lo más importante es la mejoría sintomática, pues eso es lo que finalmente va a limitar al paciente. Intentar mantener y titular en la medida de lo posible la terapia neurohormonal de base. Recordar que estos pacientes generalmente cursan con una hipotensión sostenida, pero no necesariamente sintomática. Es por eso que se considera en la mayoría de las guías que la presión arterial sistólica, digamos, límite en estos pacientes debería ser 80.
y no por tener un paciente entre 85 y 90, el paciente completamente estable, necesariamente es criterio para suspender la terapia. Tenemos los reingresos hospitalarios, evitar en la medida de lo posible el compromiso renal, que es el órgano que más se afecta en nuestros pacientes, definir la estrategia de terapia final y sobre todo mejorar la calidad de vida. Dentro de estos tratamientos que ofertamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca, fundamentalmente me voy a referir a 3 de manera rápida. En primer lugar, los inotrópicos, la asistencia circulatoria y el trasplante. Si nos guiamos con este cuadro reciente, bueno, en realidad es una adaptación ya de los consensos previos. Tenemos al paciente referido por insuficiencia cardíaca, titulamos en la medida de lo posible la medicación, aquí también se puede ofrecer terapias tipo desfibrilador o resincronizador, dependiendo si cumple con las características. Y lo primero que hacemos es clasificar al paciente y decir, el paciente realmente es dependiente de inotrópicos, se encuentra en un cuadro descompensado que, digamos, no claramente en un estadio crítico. Si es así, pues consideramos en ese momento el trasplante urgente o un soporte circulatorio mecánico. Y dependiendo de las características, pues podría también indicarse un tratamiento paliativo. Sin embargo, la gran mayoría de nuestros pacientes, aquellos que vemos de manera ambulatoria, pues no están en este criterio de dependencia inotrópicos. Estamos hablando del Intermax del 4 al Intermax 7, en el cual de manera ambulatoria podemos hacer los estudios como el consumo de oxígeno, que es interesante también y que se suma a los scores como el de CIAR, el que ya mencioné, y dependiendo de ciertos criterios que ven en su pantalla, como un consumo menor a 12 mililitros kilo minuto estando en beta bloqueo, o menos de 14, si no tolera el beta bloqueo, y el score de Seattle, pues podríamos ya incluirlo en una lista de espera de trasplante. Dentro de las terapias que ofrecemos a estos pacientes está, por ejemplo, la infusión de inotrópicos. Si bien es cierto, los inotrópicos de manera inicial nosotros los indicamos en la falla cardíaca aguda, descompensada, que evidentemente pues, presenta signos de bajo gasto, tenemos en este grupo de pacientes avanzados también, digamos, una persistencia de ese bajo gasto que no necesariamente se traduce a una hospitalización, ¿no? Es decir, hay un bajo gasto claro que el paciente lo manifiesta básicamente porque se encuentra hipotenso, porque ya no tolera, digamos, sus actividades de la vida diaria. Entonces, se intentó de alguna manera, desde ya hace muchos años, intentar la inotropicoterapia, digamos, ambulatoria, con el objetivo de disminuir los síntomas. Y, por ejemplo, un trabajo ya antiguo, el 2001, el estudio RIMASH, que en este caso comparó, pues, la infusión de inotrópicos con la asistencia circulatoria en ese entonces, que era el primer HeartMate, pues definitivamente no mejoraba la sobrevida, solamente, digamos, la calidad de vida, la parte sintomática, pero no impactaba más allá. Y este estudio fue hecho sobre todo con dobutamina. Entonces, al paciente pues inotrópico dependiente, aquel que requiere, más allá de diuréticos, más allá de la terapia neurohormonal e incluso intolerante a ella, las guías consideran que la terapia a largo plazo, ya como terapia paliativa, se podría decir así, pero como una indicación baja, 2B, podríamos considerar los inotrópicos en infusión. Este es un cuadro para que ustedes vean diferentes estudios que se han hecho, en este caso con dobutamina, en infusiones periódicas, cada 6 meses, cada 3 semanas, pero definitivamente esa terapia no ha demostrado más allá que ciertas complicaciones como pueden ser arritmias, por ejemplo. Es por eso que tal vez milrinone ha tomado un poco más lugar en lo que respecta a la inotropicoterapia ambulatoria o la inotropicoterapia en casa, ¿no? Que por ejemplo, en países como Canadá es parte de sus terapias. Pero también en un metaanálisis reciente, como les comenté, pues definitivamente la mejoría sintomática es importante, más no la mortalidad, ¿no? O sea, claramente reducimos reingresos, reducimos o mejoramos discretamente la clase funcional, pero en mortalidad no impactamos con la terapia inotrópica. Pero surge un inotrópico interesante, ya no tan reciente, ya no tan nuevo, que es el levosimendan, que en diferentes estudios, aquí solamente traigo el último de ellos y el que tal vez nos ha permitido guiarnos para utilizarlo en la unidad de insuficiencia cardíaca, en aquellos pacientes que, pues evidentemente, se encuentran en esos grupos, es decir, no necesariamente hospitalizados, sino en el grupo ambulatorio, Intermax 4 a 6, sobre todo,
y que dándole sinotrópico-terapia con levosimendan de manera quincenal, como se hizo en este trabajo, en pulsoterapia intermitente durante 12 semanas, claramente se puede ver que hubo, si bien es cierto, el endpoint no fue mortalidad, sino una disminución de los péptidos natriuréticos. Indirectamente, al disminuir los péptidos, disminuimos reingresos y, bueno, pues de manera indirecta podríamos decir, y esto es discutible, pero también la mortalidad, en el sentido que cada vez que disminuimos un ingreso, pues evidentemente, discretamente prolongamos su sobrevida y mejoramos su calidad de vida. Lo utilizamos fundamentalmente como puente de autointervención, ¿no? A veces incluso pacientes en la lista de espera los incluimos a esta terapia, o como terapia paliativa para justamente reducir la estancia hospitalaria, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes los criterios de qué pacientes son los que se benefician de este inotrópico, este inodilatador en realidad, que es el levosimendan. Luego, pues, de la terapia inotrópica, otras dos opciones tal vez más importantes, de hecho la más destacable, pues definitivamente es la que podríamos decir en palabras sencillas, curativa, entre comillas, es el trasplante cardíaco. En este cuadro ustedes pueden ver las contraindicaciones absolutas y las relativas, y hoy por hoy, pues prácticamente la contraindicación absoluta, aunque no tan absoluta, porque ya con los nuevos dispositivos de asistencia, vemos que la única contraindicación que ellos consideran puede ser la hipertensión pulmonar fija. Digo ya no tan absoluta porque con estos dispositivos se ha visto que hasta más del 30% de los pacientes que se les puede colocar un dispositivo de asistencia de larga duración se llega a, digamos, a disminuir o a quitar, ese criterio de hipertensión pulmonar fija. El otro grupo de terapias que también se puede ofrecer a estos pacientes pues son los dispositivos de asistencia circulatoria, como paso a detallar aquí. Claramente en los últimos años ha habido un ascenso de la utilidad de estos dispositivos, comparando, miren, en este primer cuadro como pues ya para el 2010 hay un ascenso importante del implante de estos dispositivos. Claramente mayor beneficio tienen aquellos pacientes que pues se les coloca en un Intermax no tan avanzado, y comparando la sobrevida del trasplante cardíaco, pues definitivamente el trasplante pues, va a tener mejor sobrevida respecto a comparándolo con estos dispositivos. Y esto es un trabajo publicado esta semana, que aquellos pacientes que esperan trasplante con un dispositivo de asistencia, pues tienen evidentemente una mejor sobrevida que aquellos que solamente se les coloca como terapia de destino. ¿Qué tipo de asistencia contamos o cuáles son las que tenemos a disposición? Pues en primer lugar, hacia arriba de la izquierda, los dispositivos de corta duración, conocido por nosotros el balón de contrapulsación, fundamentalmente utilizado en los cuadros agudos. En la institución, por ejemplo, también contamos con el sistema ECMO, que también nos ayuda en parte pues, a estabilizar, a sacar del estadio refractario al paciente como puente a decisión, incluso como puente a puente, a otra terapia un poco mayor. Y hacia la derecha tenemos pues, los dispositivos de larga duración, que bueno, en nuestro medio no contamos con ellos, pero que también tienen sus características. Esto de las terapias puente que ya brevemente estaba mencionando, tal vez las más importantes que utilizamos en nuestro medio, pues es la primera, como puente a decisión o puente al puente, bueno, el puente al trasplante en aquellos escenarios que bueno, se puedan utilizar. Y también algo que también es frecuente es el puente a la recuperación. Pacientes, por ejemplo, con una cardiopatía aguda severa, una miocarditis, un Takotsubo que lleva al paciente a un shock cardiogénico importante y que pues, esté en un estadio Intermax 1, también podría utilizarse la asistencia como un puente a recuperación. Claramente, pues las guías, en este caso la del 2016 de Sociedad Europea, también nos pone algunos criterios que son prácticamente lo mismo del paciente avanzado, solo que en el estadio con características clínicas mucho mayores. Sobre el trasplante, bueno, mencionar que tenemos fundamentalmente dos escenarios, es decir, aquellos pacientes que se encuentran en el primer grupo, es decir, Intermax del 1 al 3, en el cual tenemos que definir si se encuentra en una urgencia cero, aquel paciente que claramente está pues en un soporte de corta duración, por ejemplo, ECMO, que estén ingresados en una unidad de cuidados críticos. René, y que tienes un minuto. Sí. Y de grado 1, por ejemplo, aquellos que pues, no están tan inestables, pero que utilizan balón de contrapulsación. La evaluación de trasplante son una serie de parámetros, como pueden ver en su pantalla, siendo el cateterismo derecho uno de los más importantes para determinar la presencia o no de trasplante cardíaco. Entonces, finalmente, nos quedamos con este cuadro en el cual pueden ver ustedes que vamos a tener dos grupos de pacientes, aquellos inestables y estables, según el Intermax, y según las características en aquellos estables, utilizaremos el consumo o los scores de riesgo y definiremos si entra listo o no. Y el paciente inestable consideraremos asistencia según el puente al cual ubiquemos al paciente y luego definir
o no trasplante cardíaco. Finalmente, mis conclusiones, la insuficiencia cardíaca avanzada es una entidad en la cual debemos sí o sí intentar mejorar los síntomas de estos pacientes. Hay que referirlos de forma oportuna a aquellos, guiándonos del acrónimo I Need Help, optimizar lo que mejor podamos la terapia médica y no suspender los fármacos en una franca hipotensión, digamos, asintomática, sino solo cuando tengan síntomas. La opción de levosimendan es válida para aquellos pacientes con congestión persistente y requiriente inotrópicos. Y es clave definir qué terapia finalmente vamos a decidir en el paciente según sus criterios clínicos para evitar en la medida posible los ingresos hospitalarios. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, René. Unos 12 minutos que podemos aprovecharlo en preguntas. Por favor, Carlos, si le puedes, Germán, activar tu micrófono. Todos los demás ponentes están ya con el micrófono. Y empiezo por ti, Germán. Por favor, si te pueden activar el micrófono. O mientras te lo activan, la pregunta del doctor. ¿Ya está? Ok, Sí, doctor, perfecto. sí lo escucho. Gracias. Germán, una doctor. pregunta que hoy en día está bastante en boga, ¿no? La historia que tú nos has presentado del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de revisión reducida ha hecho que se vea reflejado en las guías en cuanto a lo que es, pues, vamos escalando en las terapias, ¿no? Y vamos subiendo dosis de un fármaco hasta que tengamos una dosis más o menos que nos parece tratar de llegar por lo menos a un 50% y así vamos avanzando. Vamos a seguir con eso. Bueno, si bien es cierto, tú no vas a ser uno de los que esté, digamos, como el grupo para hacer las guías, pero ¿tú qué crees? O sea, ¿debemos seguir con ese tipo de, digamos, de mecanismo, de estrategia, o debemos dar los 4 fármacos que hoy en día ya son la terapia fundacional de la insuficiencia cardíaca? Gracias, doctor, por la pregunta. Bueno, según lo que hemos estado comentando, pues ya más la terapia se torna más horizontal, ¿no? O sea, el tratamiento ya es aditivo, el efecto incremental en cuanto a disminución de mortalidad es sumatorio de cada uno de los fármacos modificadores de la enfermedad, beta-bloqueadores, antagonistas del receptor de mineralocorticoides y los ARNI, y pues ahora los inhibidores de SGLT2, ¿no? Ya el tratamiento se está tornando más horizontal que tratar de incrementar más la dosis en alguno de ellos. Y la mayoría de resultados ya se van abocando a resultados en cuanto a mortalidad. Entonces, a mi parecer, yo pienso que nuevamente la terapia cuádruple del 2021 va a tallar mucho en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, doctor Walter. Ok. Marcos, una pregunta como la suele hacer Armando. ¿La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una patología en busca de pacientes o es una condición cardíaca evolutiva? Wow. Bueno, definitivamente el diagnóstico, como hemos visto, es difícil, ¿no? Si bien es cierto, inicialmente en la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico y obviamente muchas patologías pueden llegar a insuficiencia cardíaca. El problema de la de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es de que el elemento que nos lleva a decir que hay un problema cardíaco, que es la disfunción sistólica evidente, ¿no? No está presente, porque eso es para la fracción de eyección reducida. Y entonces ahí comienzan nuestros problemas. Inicialmente se pensó en una disfunción diastólica, pero la disfunción diastólica está presente inclusive con la edad avanzada en individuos normales. Entonces tenemos que buscar nuevas cosas para poder diagnosticar. Y probablemente con el tiempo la fracción de eyección sea un arma más, pero no sea la que defina nuestra clasificación de insuficiencia cardíaca, creo yo. Vamos a tener que buscar nuevas cosas que seguramente irán saliendo en el futuro que nos van a ayudar a definir mejor los pacientes, y definiendo mejor los pacientes probablemente encontremos terapias que puedan ayudar. Ok. René, si hay algo pues que has mencionado que marca un poco la evolución de los pacientes es cuando ya no empiezan a tolerar drogas. Y eso muchas veces por el tema de la presión. ¿Cómo vamos seleccionando qué droga queda y qué droga suspendes? Gracias por la pregunta, doctor.
Sí, es interesante porque la gran mayoría de escuelas, y eso también se ha evidenciado, y haciendo un poco a colación con una de las diapositivas de Germán, respecto a la sobrevida que produce cada fármaco, lo que se estila hacer es definitivamente intentar mantener el betabloqueante. Es decir, el betabloqueo debería ser la última opción en retiro en estos pacientes. Claro que nuestros pacientes avanzados generalmente cursan con una disfunción renal importante, pero hay que intentar mantener en la medida de lo posible, pues, estos fármacos, como pueden ser, bueno, el ARNI, si es que está, si es que, digamos, se ha utilizado, o el YECA o ARA, según el caso. La espironolactona no genera mucho problema, de hecho había un mito respecto a la presión arterial que podía generar hipotensión por ahí, pero un trabajo reciente también publicado este año ya prácticamente ha desmitificado el tema de que espironolactona pues, pueda generar mayor hipotensión en este estadio, y de hecho creo yo que es el fármaco que más se tolera en las fases avanzadas, según he podido ver. Pero claramente, como les digo, la última opción, por clara la sobrevida, el porcentaje que nos da de retiro sería pues de los betabloqueantes, ¿no? Ya cuando el paciente no nos tolera betabloqueo, evidentemente es un paciente que ya pasa a ser un avanzado un poquito más especial, ¿no? Ok. Germán, nosotros estamos en un país en donde a veces los recursos pues, son bastante limitados y obviamente también nuestra población. Tenemos muchos pacientes que pueden requerir un cardiodesfibrilador y por muchas razones no lo recibe. Entonces, ¿qué deberíamos priorizar en la terapia para disminuir riesgo de muerte súbita? Agradezco su pregunta, doctor Walter. Bueno, la muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca anágica clase 2 es probablemente una de las causas de muerte en esta población. Entonces, nosotros debemos evitar eso, y los fármacos que tienen prevención en cuanto a muerte súbita son los betabloqueadores, antagonistas del receptor mineralocorticoides y los ARNI con sacubitril valsartán, más no disminuyen la muerte súbita los YECA y BRA. Entonces, deberíamos priorizar la terapia y optimizarla con estos tres grupos de fármacos, por lo menos hasta ahora mencionados en la guía. Es acerca de muerte súbita, doctor Walter. Ok. Marco, ¿a quiénes le damos espironolactona en pacientes con falla preservada? ¿Tú la utilizas? ¿Consideras de que sí hay un fenotipo, hay un grupo de pacientes que puedan requerirla? Bueno, la espironolactona es bastante interesante esta historia del TopCat, ¿no? Es muy claro que la espironolactona funciona en la función de eyección reducida, pero bueno, creo que todos saben de que cuando se revisó la data del estudio TopCat, hubo una diferencia muy importante entre el grupo de las Américas, que está en Norteamérica y Sudamérica, y el grupo de Europa, ¿no? Y cuando se analizaba solamente el grupo de América, definitivamente había una reducción en cuanto al punto final del estudio. Entonces, eso lleva a usar el fármaco, ¿no? Yo creo que sí tiene un espacio, no sé si en todos, pero definitivamente en este grupo gris, que es, o intermedio, que es la fracción en rango medio, definitivamente yo creo que sí. Además es un fármaco súper accesible y súper económico, o sea que no hay ningún problema de acceso para usarlo. Yo creo que sí, habría que usarlo. Ok. Quiero decir que al final del simposio va a haber un link que ustedes tienen que estar atentos porque van a haber algunas preguntas que tienen que responder y eso es importante para luego poder obtener el creditaje del curso. René, en cuanto a lo que es los pulsos intermitentes levosimendan, digamos, cómo se maneja la terapia concomitante del paciente y cuántas veces yo puedo nuevamente repetir un ciclo de los pulsos estos. Claro, más o menos nos seguimos de los criterios del estudio de Lionheart, ¿no? Ellos en el estudio inicialmente, perdón, lo que se hace es tomar un ProBNP basal, que es, digamos, el que nos permite de alguna manera comparar luego del ciclo que en teoría dura 12 semanas, y claramente después del tiempo en el cual cada 15 días y cada 2 semanas
vamos pautando cada pulso, el paciente mantiene la terapia neurohormonal que lleva de base. En algunos casos, dependiendo de la situación hemodinámica, porque muchos pacientes, como comenté, pueden cursar con hipotensión. A veces, digamos, solo por el día de la pulsoterapia quitamos el IECA digamos, no lo damos en el momento de la infusión, pero luego se reinicia, no es que se quite de manera importante. Y otra forma también de valorar la respuesta a esta pulsoterapia, y es también uno de los puntos secundarios del trabajo, pero que también es importante mencionar, es mediante el test de caminata, ¿no? También hubo mejoría respecto a este punto, y una forma también de valorar respuesta es, obviamente, haciendo un test de caminata pre y luego posterior a los ciclos. Si vemos que evidentemente tras los 3 meses, es decir, las 12 semanas de cumplir la pulsoterapia con levosimendan, el paciente presenta, digamos, mejoría clínica, caída significativa de los péptidos natriuréticos, y sumado a este criterio del test de caminata, si es que es posible realizar, se podría realizar un segundo ciclo, ¿no? En algunos casos también hemos hecho, por ejemplo, aquellos pacientes que ya están mucho más comprometidos y que probablemente no tengan mucha opción a un trasplante, por ejemplo, el de ya no espaciar tanto la pulsoterapia, sino, por ejemplo, darla semanal, en algunos casos. En algunos casos pues hay beneficio, en otros tal vez no. Y si vemos claramente que ningún punto se cumple, es decir, no hay caída de pépticos, no mejora en los signos clínicos, pues definitivamente no es un respondedor a la terapia, y simplemente, bueno, se suspende en este caso, ¿no? Ok, una pregunta para los tres, ya que estamos aquí con 3 centros distintos, en cuanto a lo que es, nuevamente, por las dificultades que muchas veces tenemos en las instituciones para lo que es desfibrilador, ¿no? Porque fármacos hemos ampliado bastante, pero digamos en los pacientes que puedan requerir. Eh, ¿Tienen ustedes en algunos de sus centros, además de los criterios que te dice la guía claramente, pero que son bastante amplios, digamos, y tienen pocas posibilidades de poner un desfibrilador, algunos criterios o scores de riesgo para ver a qué paciente se le pone un desfibrilador, el Seattle Score, fibrosis, algo? Empiezo con Germán. Doctor, gracias por la pregunta. Bueno, respecto al hospital donde labora el Hospital Nacional Guillermo Almenara, sí tiene el dispositivo disponible. Sin embargo, el tema administrativo es limitante en cuanto a que a que sea adquirido para el paciente, ¿no? No tenemos en stock dispositivos. Sin embargo, los criterios reunidos son los que están mencionados en la guía, ¿no? Para pacientes para prevención tanto primaria como secundaria. Entonces, nosotros, el implante de cardiodesfibrilador, sí lo hacemos. Sin embargo, tenemos pacientes con indicación clara, pero que a veces las limitaciones administrativas no nos permiten dar esa terapia de alto voltaje a nuestros pacientes con indicación clara para ese tratamiento. Marcos. No, o sea, básicamente lo que se indica en la guía, aunque como tú dices es bastante amplio, pero sí, los pacientes que requieren se pone tanto el cardiodesfibrilador como la resincronización, ¿no? O sea, Ok, no es algo especial, digamos, para poder definir esto. ok, René. Sí, coincido con los colegas, tal vez también un poco la limitante del tema administrativo, pero claramente el paciente que tiene indicación por guías, tal vez en el grupo de no isquémica, en algún momento hemos echado mano de la resonancia, claro, bajo referencia, y si encontramos fibrosis, digamos que es un punto a favor para decirles a los electrofisiólogos que puedan implantar un dispositivo, pero sí, sí se indica. Ok, muchas gracias a los tres por sus brillantes exposiciones, por haberse ceñido al tiempo. Eso nos ha permitido poder responder algunas preguntas. Pasamos inmediatamente al simposio, del cual me encargo de moderarlo. Y este es un simposio patrocinado por Laboratorios Beringer. Y tengo el placer nuevamente, ¿no? En este curso nos ha acompañado la doctora Saldarriaga, ¿no? Clara hace unas horas ha participado como conferencista en el Congreso de la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, y ahora en la noche está aquí con sus amigos peruanos. Clara es líder, ¿no?, del programa de insuficiencia cardíaca de Cardiovit en Medellín, Colombia, conocida por todos ustedes, y nos dará un enfoque en cuanto a lo que es el rol de los inhibidores SGLT2 en insuficiencia cardíaca. Ya puedes poner tu presentación, Clarita, y felicitaciones por tu ponencia de más temprano, y muchas gracias por estar aquí
y poder cerrar con broche de oro este curso de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Peruana. Muchas gracias, Walter, por tu amable presentación. Felicitaciones a la Sociedad Peruana de Cardiología y a todos ustedes que han hecho posible este gran curso. Ya es mi tercer viernes acompañándolos y tengo que decirles que ha sido una muy buena experiencia para mí y he estado muy contenta acompañándolos en estas sesiones. Y a mí me corresponde hablarles en esta noche acerca del papel de los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, Clara. Perfecto. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Y quiero empezar hablándoles acerca del tiempo tan emocionante que estamos viviendo en la investigación y en el conocimiento que estamos aplicando al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Llevábamos cerca de 20 años pensando que la modulación de todo lo que tenía que ver con la regulación neurohumoral era el único blanco terapéutico importante que podía hacer algo por estos pacientes. Sin embargo, durante los últimos años hemos aprendido que la insuficiencia cardíaca no solamente es una enfermedad donde tenemos un problema de desbalance neurohumoral, sino que adicionalmente la insuficiencia cardíaca también puede ser una enfermedad metabólica. Miren ustedes entonces cómo hemos pasado por una serie de estudios donde hemos ido aprendiendo, hemos ido yendo paso a paso, aprendiendo qué funciona en esta enfermedad. Pero recuerden que cuando estamos hablando de una enfermedad tan compleja como esta, tenemos que entender que hay que modular varias vías farmacológicas si queremos obtener mejores resultados en el tratamiento de los pacientes. Y eso es lo que ha movido la investigación. Miren entonces que en este momento, en el 2020, y a la luz de los últimos estudios que hemos visto publicados, ya estamos hablando de una enfermedad como la insuficiencia cardíaca, donde el tratamiento no solamente estaría basado en 4 pilares fundamentales, sino que ya estaríamos hablando de 5 grupos farmacológicos que serían la base del tratamiento de estos pacientes. Y eso es lo que yo les voy a mostrar a continuación. Les voy a mostrar cuál es la evidencia que tenemos para el uso de los ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca, cómo se explican todos sus beneficios y cuáles han sido los resultados de los últimos estudios que definitivamente han cambiado totalmente el panorama del tratamiento de esta enfermedad. Y yo ya les había adelantado al inicio de esta conferencia que la insuficiencia cardíaca también puede ser una enfermedad metabólica. Miren ustedes cómo hemos aprendido que desde el punto de vista del sustrato que utiliza la célula miocárdica, en un paciente que tiene esta enfermedad, tenemos grandes cambios importantes. Recuerden ustedes que la célula miocárdica tiene una flexibilidad metabólica en un corazón sano. Esto quiere decir, ella puede trabajar con ácidos grasos, puede trabajar con glucosa, pero en la medida en que el corazón se enferma y se vuelve disfuncionante, ella pierde esta capacidad de moverse entre esos dos sustratos metabólicos y va a empezar a utilizar con mayor frecuencia ácidos grasos y ese va a ser un combustible mucho más costoso para la célula miocárdica. Pues hemos aprendido que si yo puedo cambiar ese sustrato metabólico de la célula miocárdica y hacer que el corazón trabaje con cuerpos cetónicos, yo puedo lograr muchísimos mejores resultados en estos pacientes. Y quizá una de las cosas más bonitas y más interesantes de los ISGLT2 es que primero aprendimos que funcionaban y después nos hemos movido a tratar de esclarecer cuáles son los mecanismos de acción por los cuales funcionan. Esta teoría que yo les acabo de mencionar acerca del cambio en el sustrato energético de la célula miocárdica es solo una de las teorías de por qué funcionan. Recuerden que adicionalmente estas moléculas tienen un efecto sobre el intercambiador sodio-hidrógeno de la célula miocárdica, tienen un efecto renal porque permiten que se disminuya ese aumento de la presión que hay dentro del glomérulo al tener un efecto en la arteriola aferente que es complementario al que tienen los IECAS sobre la arteriola eferente. Adicionalmente inducen la pérdida de glucosa, sodio y agua y por esta razón se explican sus efectos rápidos en la mejoría de los síntomas de insuficiencia cardíaca de los pacientes. Y restauran todo este fenómeno de toxicidad por lípidos y glucotoxicidad que vemos en los pacientes con diabetes. Pero recuerden que estas drogas ahora han demostrado que su efecto es independiente del estatus glicémico de los pacientes. Miren ustedes entonces, si yo les mencionaba
que hemos hecho un camino con estas moléculas un poquito diferente al que hemos hecho con otras drogas en insuficiencia cardíaca. Porque si ustedes recuerdan un poquito la historia de cómo aprendimos que los IECAs funcionaban, se acordarán del estudio SOLVT que se hizo en pacientes que tenían una clase funcional avanzada. Después nos movimos al SOL Prevention en pacientes posinfarto agudo del miocardio y nos fuimos moviendo de los más graves a los menos graves y aprendimos que funcionaba. Sin embargo, con los ISGLT2 la historia ha sido al contrario. Empezamos en pacientes en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca o en pacientes de estadio B, según la clasificación de la Asociación Americana del Corazón. Y ahora, en estos últimos 2 años, hemos vivido un tiempo muy emocionante donde hemos aprendido que funcionan en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca establecida. Miremos un poquito entonces de dónde empezó a aparecer toda esta evidencia tan interesante. Y este es el primer estudio, el estudio que generó un gran interés y un gran número de comentarios respecto al posible uso de estos fármacos en insuficiencia cardíaca. Y es el estudio EMPA-REC que se hizo con empagliflozina. En pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, la comparación de empagliflozina versus placebo logró que reducía los eventos cardiovasculares en estos pacientes, con un efecto en reducir la mortalidad y un efecto muy importante en reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y miren ustedes cómo casi desde el inicio del tratamiento se observan diferencias importantes en el comportamiento de los pacientes asignados a empagliflozina versus placebo. Después apareció la evidencia del estudio DECLARE con dapagliflozina, donde en este estudio no se logró demostrar un impacto en la muerte cardiovascular de estos pacientes. Esta era una población de pacientes mixta, de prevención primaria y secundaria, diabéticos, pero nuevamente miren ustedes que la reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca fue significativa. Y aparece el estudio CANVAS, donde definitivamente también observamos este beneficio importante en reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. 3 estudios con un resultado que es completamente coherente en reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y finalmente aparece este estudio que es el VERTIS-CB, que se presentó hace cerca de 3 meses en el Congreso de Diabetes, donde miren ustedes que en una población de pacientes de prevención primaria y secundaria, diabéticos, nuevamente se logró demostrar que aunque no había un efecto importante en la mortalidad, nuevamente, 4º estudio que demuestra que hay una reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en esta población. Entonces, miren ustedes que realmente hay un efecto importante, hay un efecto que es consistente en los diferentes estudios. Y la pregunta es si estos fármacos son capaces de inducir remodelado reverso en el corazón de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y por esta razón, en el 2019 se publica este estudio, que es el estudio EMPA-HEART CardioLink 6, donde miren ustedes que se logró demostrar que en comparación al grupo placebo, empagliflozina logró una reducción en la masa ventricular izquierda de estos pacientes. Y si ustedes recuerdan, quizá lo más bonito del remodelado reverso en insuficiencia cardíaca es que esos pacientes que logran reducir el tamaño del ventrículo izquierdo, disminuir la insuficiencia mitral funcional y tener menos fibrosis, son pacientes que a largo plazo han mostrado tener una menor mortalidad. Este fue entonces el primer estudio que se hizo con los ISGLT2, ya no en pacientes diabéticos, sino en pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida, tratando de demostrar su comparación versus placebo en desenlaces tan importantes como la muerte y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estos son entonces los datos del estudio DAPA-HF que se presentaron el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología. Y miren ustedes que para entrar a este estudio el criterio de inclusión era tener insuficiencia cardíaca con función reducida, los péptidos elevados, una tasa de filtración glomerular mayor a 30 y recibir tratamiento estándar para la insuficiencia cardíaca. En ninguna parte aparece la diabetes como un criterio de inclusión. Miren ustedes que en este estudio DAPA-HF solamente el 41.8% de la población de pacientes eran diabéticos. El 36% eran prediabéticos y el 18% eran normoglicémicos. Yo quiero llamar su atención respecto a esta distribución
de la alteración del metabolismo de los carbohidratos en estos pacientes. Porque definitivamente sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que genera resistencia a la insulina. Y esto lo sabemos también por estudios previos de otras moléculas de otras familias. Este estudio, el DAPA-HF, que fue el primero de los ISGLT2 en tratamiento de insuficiencia cardíaca, logró demostrar una reducción significativa en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en las visitas a urgencias, en la muerte cardiovascular y adicionalmente estos pacientes presentaron una reducción en todas las hospitalizaciones y en la muerte por todas las causas. Esta es la reducción en muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca, 26%. Nuevamente miren ustedes, y algo muy similar a lo que vimos en el estudio, en los estudios de prevención en diabéticos, es que los efectos se ven desde tempranamente cuando los pacientes empiezan el tratamiento con el fármaco. Y esta es la reducción relativa en empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, 30% menos. Y ustedes se preguntarán si el beneficio de estos fármacos eran solo en los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Pues este es el análisis de subgrupo del estatus glicémico de los pacientes del estudio DAPA-HF, donde ustedes pueden observar cómo independiente del estatus glicémico de estos pacientes se observó beneficio en la terapia. Lo que viene en próximos estudios con dapagliflozina, ahora vienen los estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada, tanto un estudio para ver desenlaces clínicos, que es el Determine Preserved, y el estudio Deliver, que es para ver beneficios en caminata de 6 minutos y calidad de vida. Pero pasemos ahora al nuevo estudio que se ha publicado con estas moléculas, que es el estudio EMPEROR-Reduce. Este estudio se publicó en el Congreso Europeo de Cardiología, que recientemente tuvo lugar de manera virtual. Y quiero mostrarles y ponerles en perspectiva las diferencias entre estos dos ensayos clínicos, entre el DAPA-HF y el EMPEROR-Reduce. En el EMPEROR-Reduce nuevamente se incluyeron pacientes con una fracción de eyección menor al 40% que se asignaron a empagliflozina o placebo. Este estudio quería buscar como desenlace primario, era un desenlace jerárquico, la aparición de muerte o la aparición de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esto quiere decir cualquiera de los dos eventos que ocurriera contaba como un desenlace primario. Y adicionalmente se tuvieron unos desenlaces secundarios donde se observó el primer episodio y la recurrencia de eventos de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y un detalle súper importante, ¿qué pasaba con la función renal de estos pacientes? Este desenlace se llamó la pendiente del cambio en la tasa de filtración glomerular, que ahora yo les voy a mostrar más adelante por qué es tan importante en esta población con insuficiencia cardíaca. Esta imagen solamente es para recordarles cuáles eran esos criterios de valoración específica. Quiero mencionar que en el DAPA-HF se incluyó también en el desenlace primario la necesidad de visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca. En el EMPEROR-Reduce solamente se consideraron la muerte o las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estos fueron los criterios de inclusión del estudio, simplemente para mencionarles que el valor del péptido natriurético era diferente dependiendo de qué tan severa era la reducción de la fracción de eyección en estos pacientes. Y en los criterios de exclusión no entraron al estudio pacientes con presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, la tasa de filtración glomerular permitida era más de 20 milímetros por minuto, lo cual me parece un hallazgo supremamente importante, porque recuerden ustedes que el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal y el 10% están en un estadio 4 de enfermedad renal. Entonces, esta es una evidencia interesante porque hemos venido bajando los puntos de corte de la tasa de filtración glomerular en estos estudios y esto se asemeja muchísimo más a los pacientes que vemos en la vida real. Estas son las características de la población. Simplemente quiero mencionarles que en este estudio se incluyeron una tercera parte de pacientes de América Latina, lo cual me parece un dato interesante a la hora de extrapolar estos resultados a nuestra población. Y el otro punto importante es la clase funcional de los pacientes. Este es un estudio mayoritariamente de pacientes clase funcional 2, 75% de los pacientes estaban en esta clase funcional y el 24% eran clase 3. Esta es más o menos la distribución que vemos en el mundo real de los pacientes con insuficiencia cardíaca.
Respecto a las etiologías de la insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica en más o menos la mitad de la población, diabéticos en este estudio solo el 49%, el resto de los pacientes eran no diabéticos y la tasa de filtración glomerular promedio fue 61.8. Miremos que también tratados estaban estos pacientes. Y este es un detalle importante a la hora de analizar los resultados, y es que este es el estudio contemporáneo que ha incluido un mayor porcentaje de pacientes que venían recibiendo sacubitril/valsartán. Miren ustedes que esta medicación se utilizó en el 18% del grupo asignado a empagliflozina y 20% del grupo asignado a placebo. El otro detalle muy interesante es el uso de antagonistas de la aldosterona, 70% en los dos grupos. El uso de los antialdosterónicos ha sido otro de los lunares importantes en los estudios de insuficiencia cardíaca. Y respecto al uso de dispositivos, una tercera parte de los pacientes tenía un desfibrilador, lo cual es un avance grandísimo si comparamos los datos del estudio Paradigm, donde el promedio de pacientes que tenían desfibrilador era la minoría de ellos. Era la tercera parte de los pacientes que tenían desfibrilador en el estudio EMPEROR-Reduce. Miremos ahora los resultados. Este es el resultado primario. Recuerden que era la combinación de la muerte o la hospitalización por insuficiencia cardíaca, lo primero que ocurriera. Y miren ustedes cómo la reducción del riesgo relativo fue 25%, con una reducción absoluta del 5.2% y un número necesario a tratar de 19 pacientes, ya fuera una muerte o una hospitalización. Y el desenlace secundario se consideró las insuficiencias, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ya fuera el primer episodio o los episodios recurrentes. Y nuevamente el desenlace fue significativo con una reducción relativa del 30%. Y recuerden que esto es lo que más vale a los sistemas de salud, que estos pacientes estén haciendo el ciclo recurrente de estar en su casa, ingresar al hospital y nuevamente regresar. La reducción entonces de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, primer episodio y recurrencia fue 30% y fue significativo. Y pasemos ahora al análisis de los resultados de los cambios en la función renal de estos pacientes. En este estudio se calculó algo muy interesante que es la pendiente en el cambio de la tasa de filtración glomerular. Esto nos habla de con qué velocidad los pacientes están perdiendo la función renal en este grupo de pacientes. Solo para explicarles a ustedes, un paciente normal pierde 1 mililitro minuto de tasa de filtración glomerular por año. Un paciente con insuficiencia cardíaca pierde de 2 a 3 milímetros por minuto por año. Esto quiere decir, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una pérdida de la función renal que es 2 a 3 veces la de una persona normal. Y por esta razón, en este estudio se valoró esa pendiente, cuánto se demora en función del tiempo la caída de la tasa de filtración glomerular. Y se observó que en estos pacientes hay una disminución en esa tasa, en esa pérdida de la tasa de filtración glomerular. La velocidad con la que los pacientes pierden función renal es menor en los pacientes que reciben empagliflozina. Este es el análisis de subgrupos. Miren ustedes que nuevamente diabéticos o no diabéticos no importa porque ambos se benefician del tratamiento con el medicamento. Al igual que el subgrupo de mayores y menores de 65 años, los hombres y las mujeres, miren ustedes cómo el desenlace está a favor de empagliflozina. Independiente de la raza, en el índice de masa corporal se beneficiaron más los pacientes con menos de 30 y respecto a la tasa de filtración glomerular, miren cómo fue consistente el efecto en pacientes con filtración menor y mayor a 60. Respecto a la clase funcional, en estos pacientes el mayor beneficio fue clase 2 y yo creo que este es uno de los mensajes más grandes. La terapia en insuficiencia cardíaca hay que empezarla tempranamente, cuando todos estos mecanismos están activos y podemos modularlos y podemos evitar la progresión de la enfermedad. Y el otro subgrupo muy interesante que quiero resaltar para ustedes en esta imagen es el grupo de pacientes con y sin ARNI. Miren ustedes que el beneficio fue consistente independiente de que los pacientes estuvieran recibiendo sacubitril/valsartán. Vamos a mirar entonces ahora los criterios de valoración exploratorios de este mismo estudio. Este es un desenlace muy importante desde el punto de vista de la función renal, porque yo siempre he insistido en que uno no solo necesita que se alivie el examen del paciente, sino también que el paciente esté mejor. Y la mejor manera de ver esto en términos de función renal es evaluando desenlaces como estos.
la progresión a la enfermedad renal terminal o el descenso profundo y sostenido en la tasa de filtración glomerular. Y miren ustedes cómo estos eventos fueron menores, significativamente menores en el grupo asignado a empagliflozina. Y este es el efecto en mejoría de la clase funcional según el score de Kansas. Recuerden que la calidad de vida es ese desenlace que es clave para los pacientes y que siempre está en una alta escala de valores desde el punto de vista de qué espera un paciente de la terapia farmacológica. Miren ustedes entonces cómo se observó una mejoría en la calidad de vida de estos pacientes, que en promedio fue de 5.8 puntos, lo cual nos habla de la importancia de este tratamiento en los pacientes. Esos fueron otros criterios evaluados, las hospitalizaciones por cualquier causa, menores en el grupo asignado a empagliflozina. La muerte por todas las causas como desenlace individual no fue significativo, pero yo les voy a dar cuál es mi explicación respecto a por qué este desenlace de mortalidad como individual no fue significativo. Y el inicio de diabetes de nueva aparición en estos pacientes tampoco fue significativo. Respecto a los cambios en el laboratorio, se observó el mismo fenómeno que ya conocíamos de estudios previos, como el EMPA-REG, que es que estos pacientes tienen un incremento en el hematocrito, que llega a ser hasta de más o menos 2. El NT-proBNP se reduce en estos pacientes hasta menos 247, aunque recuerden que el efecto principal de estas drogas no es en la modulación neurohumoral y por esta razón es un mecanismo aparte de lo que hacen los péptidos natriuréticos. Estas drogas bajaron relativamente el peso de los pacientes y el efecto de reducción en la presión sistólica, y yo quiero que recuerden estos números, fue solamente de menos 2.4 y miren que fue menos 1.7 en el grupo placebo. La gente siempre piensa que estos fármacos tienen un efecto hipotensor importante, que va a limitar el uso de otras drogas, y miren que realmente ese efecto no es tan significativo. Y ese es el perfil de seguridad de estos fármacos, que yo creo que es muy importante a la hora de entender qué tan seguros son. Existían preocupaciones por estudios previos como el CANVAS, donde se aumentaron el riesgo de amputaciones en estos pacientes, pero miren que tanto el DAPA-HF como este EMPEROR-Reduced y como otros estudios que hemos visto como el DECLARE, nos han mostrado un parte de tranquilidad respecto a la aparición de estos eventos, porque en estos estudios miren que no fueron significativas las diferencias respecto a amputación de miembros inferiores en estos pacientes. Son menores al 1%, no fueron diferentes al grupo placebo. Tampoco el riesgo de que los pacientes presentaran fracturas óseas y los eventos de depresión de volumen, que es otra de las preocupaciones grandes en esta población por el uso concomitante de diuréticos, acubitril, valsartán y otras drogas. Miren ustedes cómo no fueron significativos en comparación al grupo placebo y fueron solamente del 10.6%. Pongamos entonces estos resultados en contexto y miremos qué nos adicionan al conocimiento que tenemos previo de la insuficiencia cardíaca. Esta es la comparación del estudio EMPEROR-Reduced versus el estudio DAPA-HF. Hay diferencias importantes en la población seleccionada. Los pacientes de EMPEROR-Reduced tenían péptidos natriuréticos más elevados, fracción de eyección más baja, mientras que en el DAPA-HF teníamos unos péptidos más bajos y pacientes con un promedio un poquito más alto de la fracción de eyección. Respecto a la función renal, el DAPA-HF excluyó pacientes con menos de 30. En el EMPEROR-Reduced tenemos un grupo de pacientes hasta 20 de filtración glomerular, por lo cual se amplía el grupo de pacientes de la vida real con disfunción renal que estuvieron incluidos en este estudio. Y además en esta tabla les quiero mostrar la comparación de los últimos 4 estudios más importantes del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. EMPEROR-Reduced, DAPA-HF, Victoria y Paradigm. Miren ustedes cómo no fueron diferentes estas poblaciones respecto a la edad, sí respecto a la fracción de eyección, fue más baja en el en el EMPEROR-Reduced, incluso más baja que en el mismo estudio Victoria. Los valores del NT-proBNP muchísimo mayores en el estudio Victoria, el doble de los otros, pero el segundo estudio que tuvo pacientes con péptidos más altos fue EMPEROR-Reduced. La clase funcional, principalmente clase 2 en EMPEROR-Reduced. La tasa de filtración glomerular, miren ustedes que fue en promedio, junto con la del estudio Victoria, la más baja de estos estudios. Y el uso de ARNI, definitivamente el estudio que más uso de ARNIs ha tenido es el EMPEROR-Reduced.
Ya les había hablado del uso de los antialdosterónicos, nuevamente uno de los más altos, Emperor Reduce, y la historia de hospitalizaciones durante los 12 meses había sido 31% en el Emperor Reduce versus 27% en el DAPA-HF. Si ponemos en perspectiva la comparación de los resultados, el número necesario a tratar de Emperor Reduce para evitar una muerte o una hospitalización por insuficiencia cardíaca es 19. Miren que es el más bajo en comparación a los otros estudios. Es 21 para DAPA-HF, 21 para Paradigm y 36 para el estudio Victoria. Y adicionalmente, después de la presentación de estos resultados en el estudio, en el Congreso Europeo de la Sociedad de Cardiología, al día siguiente se publica este metaanálisis que incluye los datos de DAPA-HF y de Emperor Reduce de manera combinada. Miren ustedes acá el beneficio en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es consistente en los 3 estudios, mientras que el desenlace de muerte al sumar las poblaciones de los 2 estudios nuevamente es significativo. Estos datos plantean que hay un efecto de clase desde el punto de vista de reducción de eventos en insuficiencia cardíaca para estas moléculas. Y yo les había dicho que yo tenía una teoría respecto a por qué en Emperor Reduce no se observó reducción en mortalidad y sí se observó en DAPA-HF. Y la explicación es que teníamos una población más enferma con péptidos más altos. Los péptidos son marcadores de hospitalizaciones recurrentes y recuerden que como era un desenlace jerárquico, el evento contaba ya fuera por muerte o por hospitalizaciones. Estos pacientes se hospitalizaron tanto que todo ese número de hospitalizaciones permitió que se alcanzara el desenlace primario en estos pacientes y los pacientes no tuvieron el tiempo suficiente de eventos de mortalidad. Esa es la explicación principal y las diferencias entre estos 2 estudios. Pero si miramos el desenlace renal, miren ustedes cómo es significativo en Emperor Reduce, más no en Paradigm-HF y tampoco en DAPA-HF, lo cual nos habla de la importancia del efecto de esta molécula desde el punto de vista de la función renal. Estos son los datos de los cambios en el cuestionario de Kansas. Nuevamente en perspectiva todo lo que tenemos de estudios previos. El estudio Imperial, que es un estudio para ver calidad de vida, hay Imperial, Reduce y Preserve. Miren ustedes que se observó un beneficio significativo en reducción, en mejoría de la calidad de vida, también en Emperor. Y si lo ponemos en perspectiva, el beneficio de los ISGLT2 fue incluso mayor que el que se observó en el estudio Paradigm. Y respecto a eventos adversos, si los ponemos nuevamente en perspectiva, miren ustedes, depresión de volumen, 10.6 en el estudio Emperor Reduce, 7.2 en el estudio DAPA-HF. Eventos de hipoglicemia severa realmente fueron mínimos en este estudio, al igual que la presencia de fracturas óseas, y como ya les había mencionado, la necesidad de amputaciones fue un evento anecdótico en estos estudios. ¿Qué más es importante recordar de los ISGLT2? Recuerden ustedes que son drogas que se dan en una sola dosis, que no hay que titularlas, y esto es una gran ventaja cuando los comparamos versus a otros fármacos, como por ejemplo los IECAS, los ARAs o los ARNIs, o incluso los mismos betabloqueadores. Y desde el punto de vista de desequilibrios hidroelectrolíticos, miren ustedes cómo la hipercalemia es un problema importante en pacientes, sobre todo con enfermedad renal que reciben antialdosterónicos, IECAS o ARAs, y en aquellos pacientes que reciben diuréticos. Sin embargo, miren ustedes que el perfil de seguridad de los ISGLT2 desde el punto de vista de los desequilibrios hidroelectrolíticos es bastante apropiado. Quiero concluir esta conferencia diciéndoles que a partir de todo lo que yo les acabo de mostrar, tenemos evidencia suficiente para decir que hemos encontrado el 5.º pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y que ese 5.º pilar son los ISGLT2. Porque hemos entendido que la insuficiencia cardíaca no solamente es una enfermedad donde está predominando el desbalance neurohumoral, sino que además tenemos otros blancos terapéuticos que podemos inhibir con estas moléculas. Esto es lo que viene con empagliflozina, lo que vamos a ver durante los próximos 1 y 2 años. Los resultados del Emperor Preserve Trial, este estudio en este terreno donde tantas otras drogas han fracasado, que es la insuficiencia cardíaca con función preservada. Yo quiero decirles que en este grupo, de todas maneras,
Los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada son diabéticos en un alto porcentaje, tienen enfermedad renal hasta en el 50% de los casos, y solo en esas dos indicaciones ya tienen un terreno ganado, y si además el Emperor Preserve es positivo, pues estaríamos hablando de la única droga que ha mostrado tener un efecto importante en este grupo de pacientes. Y finalmente, quería mostrarles, además de este estudio, donde se hace una simulación del escenario de la combinación de los ARNIs más los ISGLT2 y que aportan en reducción de desenlaces en pacientes con insuficiencia cardíaca. Miren ustedes cómo este estudio nos muestra que en aquellos pacientes que reciben las dos familias de fármacos se logra una ganancia de hasta 6 años de tiempo libre de eventos relacionados con la insuficiencia cardíaca. Y esto nos habla entonces de la importancia, y vuelvo al punto inicial. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la cual hemos evolucionado desde el punto de vista de entender su fisiopatología, y también ha evolucionado el tratamiento que tenemos para ofrecerle ahora a los pacientes, con resultados tan espectaculares como los que yo acabo de mostrarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, por tu brillante exposición. Y creo que podemos tener unos 10 minutos de preguntas y voy a empezar con ellas. ¿El uso de ISGLT2 reduce la necesidad de diuréticos? Walter, esa pregunta es súper interesante porque ese es uno de los temores grandes que tienen los clínicos a la hora de utilizar estos fármacos. Recientemente se publicó un subanálisis del estudio DAPA-HF, que es el estudio con el que tenemos, digamos, que la respuesta a esa pregunta que tú me haces, donde se observó que realmente no era necesario ajustar la furosemida en estos pacientes que recibían dapagliflozina. Entonces, realmente parece ser más un temor teórico que lo que se ha visto en los estudios clínicos. Y como yo te mostré, los eventos de depresión de volumen realmente son inferiores al 10% en esta población. Ok, otra pregunta. ¿Por qué el beneficio de mortalidad cardiovascular en el EMPA-REG Outcome es superior y significativa que en el Emperor, que en el Emperor, a diferencia del Declare y DAPA-HF? Bueno, la explicación del Emperor Reduce, yo les expliqué por qué era, porque se combinó el desenlace de muerte y hospitalizaciones. Los pacientes se hospitalizaron muchísimo y esto hizo que todos los eventos estuvieran de alguna manera jalados por las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Si hablamos del EMPA-REG, las diferencias, por ejemplo, con otros estudios como el Declare-TIMI, es precisamente el tipo de población que se incluyó, que eran pacientes que ya tenían eventos cardiovasculares, era un estudio de prevención secundaria. Y recuerden que la capacidad que yo tengo de encontrar diferencias en un estudio clínico va a depender del número de eventos que tengan mis pacientes. Entre más enferma esté la población, mayor es la probabilidad de encontrar diferencias en un desenlace. Y específicamente en el EMPA-REG Outcome, como eran pacientes en prevención secundaria, por eso se encontraron diferencias en la mortalidad. Ok. Otra pregunta. El escenario que de alguna manera poco a poco hemos ido aprendiendo es el paciente en fase de transición, ¿no? El paciente que se hospitaliza. De repente tenemos un paciente que se descompensó o un paciente que hace una insuficiencia cardíaca de nuevo. El inicio antes del alta de ISGLT2. Bueno, en este momento hay un estudio en curso con pacientes agudos con el uso de los ISGLT2. Yo creo que cuando tengamos estos resultados vamos a poder decir si se puede utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Respecto al paciente que está en transición de la hospitalización al alta, yo te diría que si ese paciente ya resolvió la causa de su descompensación, la función renal está estable, yo en ese paciente le daría el beneficio de empezar el fármaco y si no, por lo menos en la primera consulta, una semana después de hospitalización, lo empezaría. Porque esa es otra de las grandes discusiones, Walter, de qué se debería hacer en este momento. Si es mejor dar dosis altas de algunas cosas o dar dosis bajas de varias cosas. Por la importancia de este mecanismo de acción, yo preferiría que el paciente también tuviera algo de ISGLT2 desde el comienzo, porque ahora digamos que la tendencia es a tener un esquema más horizontal y menos vertical en el tratamiento de la enfermedad. En ese sentido, entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene daño renal, ¿tendría que elegir entre un ISGLT2 o un ARNI?
Bueno, no, yo creo que ahí, si nos movemos un poquito a resultados de otros estudios como el DAPA-CKD, en ese estudio los pacientes ya tenían un IECA o un ARA2. Entonces, definitivamente yo creo que si queremos beneficiar al riñón y por todo lo que yo les expliqué, que los IECAS y los ARAS y los ARNI actúan en la arteriola eferente, mientras que los ISGLT2 actúan en la arteriola aferente, yo pensaría, Walter, que lo ideal es que tengamos los dos fármacos. Ok, perfecto. En el paciente que tengo las presiones justitas, ¿cómo nos podemos mover? ¿No? Si bien es cierto, baja muy poco la presión arterial, pero ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, Walter, excelente pregunta. Yo te preguntaría a ti qué es una presión justica para empezar tratamiento de insuficiencia cardíaca. Para mí es un paciente con... Generalmente los ensayos te la ponen de 100 para arriba de sistólica, ¿no? Correcto. De Entonces, 100 a para ver, arriba, de 100 para arriba todo el mundo está tranquilo y se atreve a hacer todo lo que quiera con los fármacos. Yo diría que el paciente que está entre 90 y 100 es el que a veces nos pone un poquito a así es. patinar respecto a qué vamos a hacer. En ese paciente específicamente yo miraría qué otras drogas tiene que no son necesarias para tratar la insuficiencia cardíaca y la retiraría. Si no necesita el diurético porque no tiene congestión, se lo quitaría. Y con estos cuidados, ahí sí, no empezaría 2 familias al tiempo, empezaría una a una y vigilaría la evolución de la presión arterial en ese paciente. Con menos de 90 sí no me atrevería a ponerle nada. Exacto, así es. Acá tengo otra pregunta, que digamos, son preguntas para expertos, ¿no? Porque en realidad son cosas que no están, pero digamos, quieren la opinión. En pacientes en clase 1. Bueno, el paciente en clase 1, yo les he mostrado que casi todos los estudios han incluido pacientes 2 en adelante. Los pacientes clase 1, yo quisiera ver si realmente son clase 1, Walter. Yo creo que aquí el consejo más grande es, de alguna manera objetiva, mirar la clase funcional de esos pacientes. Si uno les puede hacer de alguna manera una caminata de 6 minutos, tener como un parámetro adicional que le diga que ese paciente es un verdadero clase 1. Si estamos seguros que es un paciente que no tiene ninguna limitación por síntomas, yo creo que yo en ese sí esperaría un poquito porque no está tan claro el beneficio y un clase 1 realmente la tasa de eventos de esta población no es tan alta en hospitalizaciones y en muerte. Yo estaría más concentrada en los clase 2 a la hora de empezar el tratamiento. O bueno, si es un clase 1 diabético se lo daría, pero para tratar Claro, la sí, para tratar diabetes. la O si diabetes, tiene sí, enfermedad renal, para tratar la enfermedad renal. sí. Si te piden un consejo para poner plata y apostar, ¿cómo crees que salgan, qué tan bien parados puedan salir para la falla preservada? Bueno, esa es una pregunta súper importante. La verdad, yo me volví un poquito escéptica con la insuficiencia cardíaca con función preservada. No tengo tan claro realmente que haya un solo mecanismo que sea un blanco terapéutico en estos pacientes, porque además creo que hay muchos fenotipos y casi todos los estudios le han apuntado a un grupo muy grande de pacientes independiente de esto. Yo la verdad no sé si vayan a funcionar, pero como te decía, estas drogas ya tienen evidencia por lo menos para apuntarle al 50% de los pacientes preservados, que son los pacientes que además tienen diabetes o tienen enfermedad renal crónica, que son dos comorbilidades muy frecuentes. Pero como te decía, soy un poquito escéptica con qué vaya a pasar en la falla preservada. Y en los pacientes clase 4, Bueno, los pacientes clase 4 han sido la minoría de estos estudios, pero yo lo haría. Lo haría porque son pacientes que tienen un pronóstico muy malo a corto plazo, pacientes en los que a veces ya hay que pensar en opciones como trasplante, asistencia, donde ya estamos comprándole tiempo al paciente para algo más. y aquí creo, disculpa que te corte, lo importante que están demostrando ser estas moléculas en la protección renal, ¿no? Correcto, correcto. Tú a veces lo que necesitas es comprarle tiempo a ese paciente y comprar también órgano, pues que haya menos deterioro de esos órganos, que a veces es lo que nos complica la vida a la hora de considerar que son candidatos a trasplante o opciones avanzadas de tratamiento. Ok, muy bien. Siendo las 10 de la noche, ¿no? En la hora avanzada, te agradecemos enormemente a nombre de la Sociedad Peruana de Cardiología,
el poder cerrar este curso de insuficiencia cardíaca contigo, con tu exposición, con tu experiencia. Felicitaciones porque, digamos, también tus logros a nivel global son los logros de esta parte de la región. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Walter, y muchas gracias a la Sociedad Peruana de Cardiología. Ustedes saben que yo siempre estoy encantada de acompañarlos. Ok. Bueno, y con todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Saben, les repito, hay un enlace, hay que bajar ese formulario y responder las preguntas en las siguientes 8 horas para poder tener acceso al creditaje que da este curso. Muchas gracias nuevamente y muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.